estamos ahora con la sección de valor destacado de la semana y os agradezco a todos que estéis en este directo de la mano de BVA Trader. Y luego, ya digo, nos vamos a centrar en acciones value. Traigo un especial muy interesante porque vamos a analizar qué es el factor value, qué tipo de compañías son las value, si es la mejor filosofía para invertir, que en España hay una corriente muy potente del value. Para mí no es la mejor, no lo es a nivel rentabilidad, pero tampoco lo es por mi filosofía. No me encuentro muy cómodo, os diré pros y contras, ¿vale? De la inversión en valor. Y diferenciaremos, aunque se puede meter el quality dentro de la inversión en valor o del value investing, que a mí me gusta más quality. Luego hay una corriente más pura value, que serían los orígenes del value, filosofía Benjamin Graham, padre del value investing y profesor o mentor de Warren Buffett. Luego Warren Buffett, con el paso de los años, fue metiéndose más en quality, en calidad, pero lo que sería el value original es en lo que nos vamos a centrar en la conferencia de hoy. Pero antes, lo que os decía, valor destacado de esta semana, valor de la bolsa española, Bankinter, que está dentro de la bolsa española y dentro del sector bancario, que ha tirado muchísimo al alza y que es uno de los sectores que estos últimos meses ha subido más y que ha permitido que la bolsa española esté en máximos de toda la historia si incluimos dividendo, que es algo que es muy importante incluir para hablar de rentabilidades. Y podemos ver aquí que se rompe un rango lateral. Siempre medimos y proyectamos cuando hay un rango. Y nos sale un objetivo que está pendiente de cumplirse hacia 8,93 aproximadamente. ¿David, se va a cumplir seguro? No lo sé, pero lo más probable sería que se acabe cumpliendo esa estructura. Así que tenemos ese objetivo 8,93. Y como soporte, pues tendríamos los 8,06, que es la base del rango lateral. Sería obviamente muy negativo perder ese soporte clave. Mientras no pierda ese soporte, pues lo más probable es que acabe llegando al objetivo por esa ruptura al alza del rango lateral. 8,06, por lo tanto, primer soporte. Luego también tendría un soporte muy importante en los 7,22. Y por último, los mínimos de verano del año pasado, que ahí hubo volatilidad. Fue el único momento de volatilidad que tuvimos el año pasado, que fue un año muy tranquilo. No os acostumbréis porque vendrán turbulencias en algún momento. La bolsa es muy volátil. Y esos mínimos son en Bankinter los 6,855. Así que buen aspecto, incluso tiene un objetivo en torno a 9,30 ya si aplicamos estructura de impulsos Fibonacci, que es algo que explicamos en nuestro curso en Bolsa General, pero vamos, que este objetivo es el más claro, el del rectángulo, y luego aparte, a mayores, tendría esa estructura de rectángulo. Y nos vamos a ir ya a lo que sería la conferencia. Vamos a comenzar. Gracias de verdad a todos por estar ahí al otro lado. Además, siempre nos juntamos muchos en estas masterclass con BVA Trader. Y hoy, ya digo, dedicada a las acciones value. Luego os intentaré contestar, voy a intentar ir rápido para dejaros también mucho tiempo después para vuestras dudas, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Estas son las vías de contacto que recordaré como siempre al final del directo. Y hoy vamos a hablar del factor value un poquito, ¿no? De la rentabilidad del factor value. Y aquí estáis viendo una comparativa desde el año 26 del value respecto al growth, es decir, del value respecto al crecimiento. Son quizá las dos grandes filosofías que hay, a veces incluso chocan y la gente se pelea, lo cual yo no entiendo muy bien, ¿no? Hay como a veces sectas en esto de la inversión. Yo soy del equipo value, pues yo soy del equipo técnico. Y la gente se enfada mucho, ¿no? Hay sobre todo dos corrientes que lo llevan muy al extremo, ¿no? Que sería el value investing, el que es inversor value, pues la verdad que no desprecia muchas veces el análisis técnico en vez de intentar combinarlo como hace el inversor multimillonario Stanley Druckenmiller, 30% anualizado. Sino que es, no, si lo mío es lo único que sirve y lo otro no sirve de nada. Si uno estudia y le dedica mucho tiempo y años de vida a investigar, se da cuenta que hay muchos caminos diferentes al éxito y hay muchos casos de éxito con caminos muy diferentes. Nada tiene que ver la filosofía o cómo ha invertido Buffett, que es quizá el mejor inversor de la historia por longevidad, por tantos años ganando, o lo que hace Druckenmiller, que ya digo, ha ganado en porcentaje más que Buffett y que combina técnico, macro y fundamental, o nada que ver con lo que hace Gene Simmons, bueno, lo que hacía, que murió recientemente, que era un inversor totalmente sistemático y cuantitativo. Big Data, usaba datos y físicos y astrofísicos estudiaban esos datos para buscar una ventaja estadística. No quería economistas en su equipo, ni analistas, ni nada de eso, ¿no? Matemáticos, gente de ciencia, como lo era él, y consiguió un 60 y pico por ciento anualizado, lo cual era una barbaridad. En porcentaje nadie supera a Gene Simmons. En longevidad tendríamos el caso de Buffett y en todo terreno
es admirable, estaría el caso de Druckenmiller. Probablemente sea el trío de los mejores inversores de la historia y nada tiene que ver la manera en la que cada uno enfocaba el mercado. Por eso, mi consejo número uno es dudar de todo lo que yo os diga aquí, tened vuestro propio criterio, yo os voy a compartir pues datos y estadísticas, no mis opiniones, y luego os podré añadir mi opinión o qué me gusta más a mí. Pero siempre primero miro los datos y veo qué es rentable y qué no es rentable, ¿no? Aquí vemos una comparativa del value frente al growth y es muy llamativo, ¿no? Luego obviamente hay más, se podría usar momentum, que a mí especialmente me gusta, también podríamos añadir baja volatilidad, que tiene que ver con nada, con la volatilidad que tiene el precio, la beta. Podríamos también pues, hablar de inversión por dividendos, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras de enfocarlo, pero ahora vamos a ver esta comparativa porque nos da una información muy valiosa. El value investing ha estado de capa caída. De hecho, no está en su mejor momento y viene de hacerlo otra vez mal estos últimos años. Y el growth se está pasándole por encima. Aquí se ve que durante mucho tiempo el value arrasó y luego a partir del 2007 con la crisis cambió todo radicalmente. A partir de 2008 ya no era el factor value el líder ni el que lo hacía mejor. De hecho, yo cada vez que comparo factores me sale el peor desde hace ya unos 20 años. O sea, es el que menos gana. ¿Puede esto cambiar? Sí, claro, podría cambiar. Pero es muy llamativo, ¿eh? Y tengo mi teoría, luego si queréis la comparto, pero primero voy a mostrar los hechos. Esta es otra comparativa del growth versus value, también desde los años 20, y aquí podemos ver que el value sigue ganando al growth, pero claro, gana porque lo estamos cogiendo desde los años 20. Entonces, mucho cuidado porque yo veo gente, no, el value es lo mejor y te enseñan esta diapositiva y se quedan tan tranquilos. Pero claro, es que a lo mejor tú no vas a vivir 200 años. Entonces, también tenemos que saber que en los últimos 30, que no son 5, en los últimos 30 el value no está ganando al growth, ¿vale? Y en los últimos 20 la paliza es descomunal, del growth al value. De hecho, aquí, aunque hay que fijarse un poco, se puede ver que aquí había más amplitud de diferencia de la que hay ahora, ¿vale? Y eso que aún no está actualizado, esto está solo hasta 2020, se ha estrechado aún más, ¿eh? O sea, la diferencia desde los años 20 se sigue estrechando. Lo que pasa que le sacó tal distancia el value al growth durante muchas décadas que todavía estaría por delante. ¿Se entiende, no? Esto. Luego aquí podemos ver, ya con un poquito más de zoom, lo que os decía antes, porque alguno dirá, David, no te creo que lo esté haciendo mejor el growth que el value. Bueno, pues es que es la realidad. Aquí se ve lo que os estaba explicando. Desde el año 93, y estamos cogiendo pues más de 30 años, o sea, esto no es una broma. Vemos growth versus value en naranja. Lo otro es la inversa, simplemente. En azul está value versus growth. Entonces, si comparo el relativo en naranja, que es growth o value, vemos que en los 90 el growth ganó, luego vino la burbuja.com y el value lo hizo mejor que growth durante una temporada, era el revivir del value, pero desde el año 2006 la paliza es descomunal. De hecho, aquí estamos, pone hasta hoy, pero en realidad falta todavía un par de años más, donde el growth ha seguido metiéndole ventaja al value, porque el tipo de acciones growth siguen haciéndolo muy bien. Es verdad que en el 22 sufrieron un pinchazo bastante gordo, pero se han vuelto a recuperar muy bien. Lo que es la temática, no todas las acciones, claro. Así que con esto creo que queda claro que la temática value no está en su mejor momento. Hay quien aboga por es un momento histórico, porque en relativo nunca estuvo tan bajo, o uno se puede también preguntar si ha sido un cambio de paradigma, de tendencia, y las acciones value no son ahora las mejor valoradas en el mercado y los inversores pues prefieren compañías que crecen más, sobre todo en un mundo en el que estamos ahora, donde algunas compañías de las que crecen no necesitan invertir demasiado, aunque eso habría que ponerlo un poco entrecomillado, pero es verdad que son más ligeras en activo que las típicas compañías de los años 60, 70, que a lo mejor crecían, pero también tenían que invertir mucho. Hoy, porque hay una carrera, una competencia por la inteligencia artificial y ahora están gastando mucho en CAPEX las compañías grandes, pero son máquinas de generar caja. Incluso eran capaces de generar caja sin invertir demasiado. Ahora ya digo, están gastando bastante por la carrera de la inteligencia artificial. Tienen más margen neto, crecen más, pues también es normal que lo hagan mejor en bolsa y que también tengan PERs más altos, ¿no? Que pasan las dos cosas. Y aquí desde los años 74 estamos viendo una comparativa value growth. ¿Y qué vemos aquí? Que desde, si ya ampliamos, en vez de 30 años, estamos cogiendo 50 años, el value gana por muy poquito al growth.
pero por la ventaja que le cogió, porque le estaba cogiendo ventaja desde de los años 20, pues la que le cogió del 74 al 2007. Pero desde el 2007 es que fijaos el cambio, ¿eh? Es un cambio realmente radical, no tiene absolutamente nada que ver. Y luego ya digo, preguntadme lo que queráis, a ver si os puedo ayudar en las dudas que podáis tener sobre lo que estamos viendo. Pero lo que os decía, ¿no? Aquí hubo el punto de inflexión, año 2007, y ya a partir de ahí, pues la caída fue bestial, ¿no? Brutal. Aún tiene un poquito de ventaja, pero porque la cogió en los años 70. Pero claro, es que estos son 50 años. Hay quien no va a invertir 50 años a lo largo de su vida. Si cogemos 30, que ya son bastantes, la foto cambió mucho, que es la foto anterior, ¿no? Son muchos años con infracomportamiento, ¿no? De underperformance del value respecto al growth. Y aquí podemos ver, esto sí que está actualizado, porque lo actualicé para hacer esta conferencia hace nada, unos días. Entonces, claro, es lo que dice aquí Miguel Ángel, ¿no? Hay quien no vive 50 años, por eso digo, no, es que el value es mejor que el growth. Bueno, cuidado, depende. Me estás hablando de los años 20 o del siglo XIX, 1890. Pero es que ya son muchas décadas que no está haciendo lo mejor el value que el growth. Y ya no te cuento el momentum, que ya hablamos que hicimos un especial de valores líderes, es probablemente la filosofía más rentable que existe. David, es que eso lo dices tú, no. Enseñé los datos, tenéis ahí, está subida a YouTube la conferencia y os animo, si no la habéis visto, que la veáis, ¿no? Y está demostrado que es la anomalía probablemente estadística más persistente que tenemos, ¿no? La del momentum, que es las acciones que tienen tendencia, que están más fuertes en un periodo determinado, muchas veces se coge o el último año o los últimos 6 meses. Y aquí vemos un ETF del Russell 1000 Value, que sería las acciones más grandes value, frente, eso estaría en color azul, frente a las acciones más grandes, también es el Russell 1000 Growth. Entonces, esto es una comparativa de ETFs, una basada en filosofía de crecimiento, acciones growth, y otra basado en acciones value. Las value son las azules, estas que están aquí tan rezagadas. Y veis que no ha subido mucho en los últimos 20 años. Y lo que veis, en cambio, en color gris, serían el Russell 1000 Growth, las acciones de crecimiento grandes. Claro, ahí te entra, pues no sé, Tesla, te puede entrar Nvidia. Claro, es que ese tipo de compañías pues lo ha hecho mejor que, no sé, Johnson & Johnson o Coca-Cola. ¿No? Bueno, Coca-Cola no, no creo que esté dentro del value. Johnson & Johnson probablemente sí. Intel quizá incluso está también como acción value. Y claro, pues las de alto crecimiento las han barrido, ¿vale? Y aquí podéis ver en relativo. La diferencia es bestial. Esta es una comparativa relativa. Entonces, le está sacando, ojo a esto, en 20 años, las acciones growth le han sacado un 350% a las acciones value. 350% de diferencia en 20 años. Ojo a esto que estamos comentando aquí. ¿De esto erais conscientes? ¿O hay tal corriente value en España que la gente sigue pensando que lo mejor es el value y lo que mejor funciona es el value? ¿Cómo está? ¿Esto rompe los esquemas o ya lo sabíais? A ver si me podéis confirmar si erais conscientes de esta diferencia bestial de las últimas 3 décadas, especialmente desde las últimas 20 o 19 años. Vale, yo no era consciente de ello, dice Miguel Ángel. De que era consciente, vale, que el value estaba mejor, pensaban que sí, vale, que rompe los esquemas. Claro. Bueno, pues esta es la realidad. La defensa de muchos inversores value, y la podemos comprar esa defensa, es decir, no, el value no solo es lo value, o sea, lo que hacía Benjamin Graham. Vamos a ampliar lo que siempre se llamó value, el value investing, y el quality es una parte del value investing. Lo podemos comprar eso. Y el quality sí que puede competir, ¿vale? De tú a tú con el growth. Con el momentum está un poquito peor, pero a mí sí me gusta mucho el quality. Cuidado con decir, no, voy a lo más barato, porque ahí os vais directamente a estas comparativas que acabamos de ver ahora, ¿eh? Nos vamos al deep value, a comprar con PERS bajos y a comprar con precio-valor en libros bajos. Y eso no es muy rentable. No lo es en los últimos 25 años. Sí, el value investing es el value. Lo que pasa que dentro del value podemos meter también lo que sería la calidad, acciones de calidad, quality. Pero digamos que a nivel factorial, de cara a seleccionar empresas y decir qué tipo de empresa es, pues habría que diferenciar. Vale, entonces estaría lo que sería el value tradicional, deep value, que es lo de comprar barato, es lo que más suena en España. Ahora está empezando a coger mucho terreno el quality. ¿Por qué creéis que está cogiendo tanto terreno el quality ahora y se habla más de quality? Por los números que os acabo de enseñar. Porque el value se ha caído.
Digo en las últimas décadas. Yo no digo que esté muerto ni que no pueda volver a tener buena rentabilidad. Yo os digo los números que está teniendo. Entonces, es lógico que muchos inversores, de hecho he visto a muchos inversores cambiar, ¿vale? Mucha gente que yo les leía y decían el value investing es lo único que funciona, hay que comprar barato, el técnico es una basura y tal, se han ido reconvirtiendo a inversores de calidad. Porque también Buffett hizo esa transición, ¿no? Con el paso de las décadas. Entonces, es algo que muchos inversores value también la han ido haciendo. Podemos, obviamente, ya decir que el quality estaría dentro del value. Y esta es una también diapositiva totalmente actualizada, tanto como que es de ayer. Hay parte de la conferencia que la he preparado durante varias semanas previas. Luego tengo algunas diapositivas que son de hace un par de años, pero hay otras que son, ya digo, ayer, actualizado. Lo antes, tampoco lo quería dejar para ahora, hacerlo 5 minutos antes, pero no me da tiempo. O sea, quería tenerlo lo más actualizado posible. Entonces, esta, por ejemplo, y alguna más las añadí ayer. Y esta es una comparativa del SP500 Growth y el SP500 Value. Unos están en Total Return, es decir, con dividendos incluidos. Sí, la banca sería Value. O sea, esa es una buena pregunta esta de Jordi. Prácticamente toda la banca se podría considerar value, que es un sector que ahora sí que está tirando muy fuerte. Pero hay otros sectores value que no tiran tanto. Y el value también puede recuperar, porque ahora ya digo, está de capa caída en cuanto a la comparativa con otros factores de inversión. Pero podría acabar recuperando. También eso hay que tenerlo en cuenta. La banca sí que se podría considerar un sector cíclico y ligado al value. ¿Qué podéis ver aquí? Pues podemos ver que están en verde y azul el growth, el más alto es el verde porque está con dividendos, el azul es growth pero está sin dividendos, o sea que nos vamos a fijar sobre todo en el verde y en el naranja, porque esa es la comparativa desde el año 2009 entre la rentabilidad de acciones del SP500 growth en verde, con dividendos ya incluidos, y esta sería la comparativa SP500 growth y esta sería la SP500 value. Como veis, desde 2009 la paliza también es importante, ¿no? De las acciones growth respecto a las value. Y aquí podemos ver en la siguiente que también no es igual la valoración. El crecimiento del beneficio. ¿Cuál tiene mejor crecimiento del beneficio en los últimos años? Pues fijaos que curiosamente en los años 90 pues teníamos a las acciones growth con una evolución que no era tampoco ninguna barbaridad de crecimiento en beneficio. Vale, aquí lo podéis ver, que sería en color azul, ¿vale? Esto sería el value, estaba por encima del growth en rojo. Pero viene la crisis, caen obviamente los beneficios de ambas, ¿vale? Cae obviamente todo. Estos son los beneficios esperados para el año siguiente. Entonces, a partir de ahí, corrección muy dura y luego recuperación. Y aquí creo que llama mucho la atención ver que las acciones growth han crecido muchísimo más en beneficio. Es decir, para alguno dirá, David, pero si es growth, ¿no? Si es de crecimiento, tendría que crecer siempre más el crecimiento que lo que no es crecimiento. Cuidado, cuando hablamos de acciones growth, se habla siempre de crecimiento, pero crecimiento de ventas, de ingresos. ¿Entendéis esto? No de rentabilidad, no de ganar mucho dinero. O sea, tú puedes tener compañías de crecimiento que no ganan nada en beneficio. Entonces, estamos viendo que ha habido un cambio también de paradigma en las acciones growth, que no solo crecen en ingresos, sino que esto ya es beneficio contante y sonante. Ha habido un sorpaso aquí. Este tipo de compañías pasan a crecer más en cuanto a beneficio. Ahora hay un gap, que es este que veis aquí, un gap entre lo que crecen unas y lo que crecen otras. Se ha ampliado. ¿Entendéis que sea normal si ha habido este cambio en el beneficio, que ha sido normal y que el mercado es muy eficiente descontando la realidad y el beneficio, porque hay una cosa que tiene mucha correlación con lo que hace la cotización y es el beneficio. Igual que no hay correlación con las ventas, o no siempre, no hay tanta, no hay correlación con el dividendo, pero sí que lo hay con el beneficio por acción. Entonces, si una empresa no para de crecer el beneficio por acción, salvo que parta de un nivel de PER enorme de burbuja, pues lo normal es que el precio siga la misma senda. Y lo contrario, si una acción deja de crecer en beneficio, pues lo normal es que caiga el precio. Hubo burbuja de growth y cayó más. Aquí podéis ver que efectivamente en el 2008, y suele ser así, lo growth cae muchísimo en una crisis. Pero ha habido como un cambio general de paradigma en que las compañías de crecimiento han pasado a ser más rentables. Y quizá por eso
pues el comportamiento de estas últimas décadas de las acciones growth ha sido mejor que en el pasado. Tenéis que tener en cuenta que en los años 90 había mucha promesa. Me consta que hay mucho analista que os está metiendo la idea todo el rato, desde que son negativos con la bolsa. Hay analistas, yo no sé cómo esto existe, ¿no? Pero yo os tengo que prevenir, porque a mí me da igual, yo respeto a todo el mundo, pero os tengo que prevenir de mensajes que creo que son dañinos, ¿no? Y yo creo que es dañino que os estén haciendo ver que estamos igual que en el año 2000. La bolsa va a volver a caer muy fuerte en algún momento. La bolsa siempre tiene ciclos. La bolsa va a caer un 50% en el futuro, esto lo sabemos todos. O sea, la bolsa no va a subir siempre vertical. Pero a mí lo que me molesta, pues es que no se traslade la realidad. Entonces se dice, no, es que esto es como el año 2000. No, esto no es como el año 2000. Porque en el año 2000 había muchas compañías tecnológicas que eran promesas, que generaban ventas, pero no eran muy rentables. Y no tenían márgenes gigantescos. Y no eran máquinas de generar flujo de caja. ¿Entendéis la diferencia de las Cisco de los años 2000 respecto a las Google, Alphabet o Meta Platform o Microsoft del año 2025? ¿Entendéis que hay una diferencia descomunal? Pero incluso, si ya no yéndonos a las mejores empresas del mundo, que algunas son las FAN, si cogemos todo lo que es growth, pues vemos que ha habido un cambio en que ahora, pues además de crecer en ingresos, aquí solo estamos viendo beneficio, earnings. Bueno, pues ahora son compañías que son muy, muy rentables y que ganan mucho dinero. Incluso en todo el universo growth, aunque hay algunas compañías que no son rentables y no ganan, solo crecen en ventas pero no en beneficio, en general sí que han mejorado en cuanto a la creación del beneficio. Y eso se ve aquí, el cambio, en esta diapositiva. Por eso me parece muy interesante, porque muchas veces no se llega a estas reflexiones. No, burbuja, es que ha subido mucho, burbuja. Hombre, yo creo que hay que dar un pasito más. Vale, no os podéis quedar en el nivel medio de analista que sale por ahí a deciros que hay una burbuja desde hace 15 años, mientras el Nasdaq hace un por 15. Tenéis que subir ese nivel. No, David, pues yo sigo gente. Hombre, pues no pierdas tu tiempo. A ver, cada uno que valore el tiempo como quiere, pero yo con quién, ¿a qué destinaría tiempo? A aprender con calidad, a aprender de datos reales. No a que me cuenten películas, historias, para justificar que yo quiero ser negativo toda la vida. Bueno, aquí lo que podéis ver es los forward pairs del SP Growth y del SP Value. Es decir, aquí ya vamos a la valoración. Hemos visto la rentabilidad primero. Luego hemos visto una estadística en la que hemos visto la evolución del beneficio, tanto de las acciones growth como de las value. Y ahora lo que vamos a ver es la valoración. Bueno, siempre normalmente hay una prima de las acciones growth respecto a las value, porque claro, las value se supone que son baratas. Si tuviéramos que resumir qué es una acción value, pues diríamos que es barata a nivel de valoración, ¿no? A nivel de PER, precio-valor en libros, que está a ratios bajos, ¿no? De valoración. Entonces, pues por supuesto, siempre van a tener el PER de media, el PER lo van a tener más bajo. Y aquí lo vemos que ha sido así. Hubo un gap gigantesco, ya lo veis, en el año 2000, probablemente ahí tenemos una burbuja de estas descomunales, además bastante fácil de ver, porque tenías al Nasdaq pues con un PER muy, muy elevado, y tenías acciones tecnológicas a PER 100 generando muy poco dinero, muy poco beneficio respecto a lo que cotizaban, ¿no? Por cierto, Google está, no sé si a PER 20, lo digo por sí que hay algunas compañías a PER muy elevado como Tesla, que tendría que crecer mucho para justificar esa valoración, podría ser que crezca. En su día Amazon estuvo a PER 1000 y desde PER 1000 Amazon ha hecho un por 100. Se puede subir estando a unas valoraciones de locura, pero para eso tienes que crecer durante muchos años. ¿Entendéis esto también? O sea, de primeras, no por ver una empresa, que esto me ocurre mucho con inversores principiantes que no han hecho nuestro curso de Value Investing, que ven una acción a PER 1000 y dicen burbuja. A ver, no es así. Puede serlo, y es una valoración muy exigente. Tiene que crecer muchos años en beneficio para que ese PER baje a niveles razonables, de 20, 30 veces. Pero es que puede ocurrir. De hecho, puede ocurrir que crezca tanto que lo que es PER 1000 luego pasa a ser PER 40. Creo que Amazon ya debe andar PER 40 y algo, ¿no? Ahora mismo. Estuvo a PER 1000. ¿Vale? ¿Puede Tesla conseguirlo? Podría ser. De hecho, Tesla ahora le ha caído el beneficio, pero cuando cayó en bolsa el año pasado y el beneficio le había subido mucho, Tesla llegó a estar a PER 25. Y también venía de PER 1000, ¿eh? ¿Vais siguiéndome todos? Yo creo que falta esta explicación. Yo hubiera pagado, ya digo, porque a mí me explicaran todo esto cuando yo empecé. Porque yo escucho bastante, leo, y tengo cuenta en Twitter, y escucho, y se liga mucho eso. PER alto ya es burbuja. No siempre. Igual que PER bajo, no siempre significa que sea una oportunidad histórica. Porque
Si tú tienes un PER bajo y el mercado lo que está descontando es que te mereces un PER bajo porque no vas a crecer, la empresa puede seguir bajando en bolsa. Porque si el PER es 16 y el año que viene cae el beneficio un 50%, el PER sube a 32. Cuidado con eso. Para que el PER suba o baje, solo hay dos variables: el precio de la acción y el beneficio de esa acción. Y claro, el PER puede bajar porque caiga el precio o puede bajar porque caiga el beneficio. Perdón, porque suba el beneficio. Y lo contrario para que el PER suba. Bueno, ya vemos que ahora mismo de media una acción del SP Growth está a PER 27 y una acción Value está a PER 18. El value está más o menos en su valoración histórica, tampoco es que esté en una ganga, que creo que se está también trasladando la idea de que las acciones value están más baratas que nunca. Estos son las del SP no, en las small cap podría ser, pero en las del SP no. Pero esto no es una opinión. Más o menos no es esta la media, 15 veces más o menos. Hay momentos por abajo, momentos por arriba. 14, 15 veces PER, está 18. Luego no es verdad que estemos en un punto muy, muy bajo. En la crisis sanitaria de 2020 sí que estábamos por debajo y en el 2022 un poquito por debajo de la media. Y en cuanto a las acciones growth, esto ya sí que es voz populi, no estamos en un punto muy barato por valoración histórica, digamos, ¿no? Que si crecen mucho en beneficio, pues a lo mejor están baratas, pero tienen que crecer mucho para que estén a PER 27 y consideremos que este grupo de compañías growth estén baratas. Digo como grupo, luego habrá excepciones, claro. Está por encima de su media, aunque la media aquí fluctúa muchísimo, ¿no? Porque va desde el momento de pánico de 2009, donde, fíjate, puedes llegar a comprar acciones de crecimiento, a PER de acción de valor. Coincidieron. ¿Os dais cuenta que aquí, en un momento de pánico donde los inversores lo venden todo, volveremos a ver esos momentos, donde la gente lo vende todo? Bueno, pues aquí llegaron a converger y estaban al mismo PER. Fue el único momento, ya lo veis, de los últimos 30 años donde cotizan al mismo PER las acciones value y las growth. Curioso, muy curioso. Y estaban a menos de PER 10. Estas son las oportunidades que se dan una o dos veces en tu vida, ¿vale? A lo mejor dos veces en tu vida. Por eso, cuando se dé la segunda, si ya habéis vivido esta, deberíais de estar bastante atentos. Luego habrá oportunidades, pero mega oportunidades, o sea, cuando las cosas están regaladas, donde ves compañías que dices, bueno, aquí a lo mejor puedo triplicar en 5 o 6 años. Eso pasa pocas veces. Yo probablemente no tenía el nivel, desde luego a nivel fundamental value no lo tenía, para aprovecharlo como era debido. Creo que a día de hoy estaría bastante más preparado, ¿no? Aunque siempre intento seguir aprendiendo. Y desde ahí pues han vuelto lo normal, a converger, a diverger, ¿no? Lo growth siempre suele estar a nivel de PER, a valoración más exigente. Fijaos que uso la palabra valoración exigente o la expresión, y no digo caro o barato, por lo que os expliqué antes. Una empresa PER 500 podría llegar a estar barata, aunque suene muy raro, pero a largo plazo podría estar barata PER 500 y desde ahí multiplicarse por 10, y una empresa PER 6 podría estar carísima. De hecho, ocurre muy a menudo con las cíclicas, que son muy contraintuitivas. Cuando tienen un PER muy alto es cuando vienen de tener el beneficio deprimido, cuando están en el punto bajo, justo antes de dispararse, y en cambio cuando vienen de ganar mucho, están en el punto álgido, justo antes de que venga el declive de su ciclicidad, de que el ciclo cambie, empiece el beneficio otra vez a caer y por lo tanto el PER a expandirse. Y justo cuando lo compras con el PER más bajo es cuando más peligroso es invertir en esas compañías. Seguimos. Esta estadística, por cierto, es de Yardeni Research y con datos de LSEG Datastream. Y la anterior, que no lo comenté, es de IOLux. Y esta es una comparativa con uso el graficador de PER Real Time, que por cierto es gratuito, lo podéis utilizar. Es una muy buena plataforma de gráficos profesional. Y aquí elaboré una comparativa del Russell 1000 Growth, que está en verde, frente, y el punto de partida es 2011. Estamos cogiendo pues cerca de 15 años, ¿vale? De histórico. Bueno, pues aquí cogemos Russell 1000 Growth en verde. El SP500 está en azul oscuro. El DAX en negro. El IBEX con dividendo, ya con dividendos para que la comparativa con el DAX sea correcta, lo tenemos al IBEX en rojo. Y el peor, el menos rentable desde hace esos 15 años, es el MSCI Value, que sería un ETF de acciones de valor, lo que llamaríamos baratas. Vale. David, tengo un fondo value y no lo está haciendo muy bien. ¿Por qué creéis que es? Aparte de que el fondo lo haga mejor o peor, que pueda ser que lo haga incluso peor que lo que está haciendo el value,
¿por qué creéis que un fondo de inversión value quizá no lo haga muy bien y te estés quedando muy rezagado respecto a un fondo que invierta en acciones como Nvidia o Palantir o Microsoft o Meta Platform o Alphabet? ¿No os dais cuenta qué está ocurriendo? O sea, aparte de que el gestor lo pueda hacer mejor o peor, es que lo que marca muchas veces el resultado es la tipología de acción en la que inviertes. Hay momentos donde un tipo de acción lo hace muy bien y otros momentos donde lo hace muy mal. Y el value lleva ya mucho tiempo haciéndolo bastante mal. Luego aquí ya entra en la esperanza y lo que uno quiera vender. Es claro, si yo me dedicara aquí a, no sé, si os vendo tornillos, os diría, ahora viene la mejor época de tornillos de la historia. Estamos en el punto más bajo, pero a partir de aquí viene un revivir de los tornillos, porque os tengo que vender tornillos. Pero a lo mejor si vendo clavos, digo, no, los tornillos no. Ahora lo que viene es el resurgir de los clavos. No sé si entendéis la analogía a lo que estoy intentando explicar, ¿no? Cada uno os va a vender su película. Pero yo aquí os estoy enseñando los datos y estadísticas, hemos partido de los años 20, para verlo con perspectiva, porque hay mucha trampa, ¿eh? Yo puedo elegir qué gráfico enseñar para que veáis una cosa u otra. ¿No os disteis cuenta que eran muy diferentes los gráficos? Yo os podía enseñar que el value es lo mejor, lo más rentable, cogiendo datos de los años 1920, de hace 100 años, o os puedo enseñar que el growth arrasa, cogiendo los últimos 20 años. Os puedo enseñar todos y así veis vosotros la realidad y sois personas pues con pensamiento crítico. Yo es la versión que suelo escoger. Es más laboriosa, es verdad, pero es la que suelo escoger. El sensacionalismo suele triunfar más en este mundo, pero creo que siempre es bueno ver los datos y las estadísticas. Ya sabéis que nos podéis seguir también en el grupo gratuito de Telegram de Bolsa General y el disclaimer antes de seguir, que ahora viene quizá lo que más os interesa. He hecho una selección de acciones y he hecho un poquito de trampa para traeros compañías que sean rentables, ¿no? Como el value no es muy rentable, lo que sería deep value, le he metido, ¿no? A la hora de diseñar los screeners, digamos, el chef tiene ahí la receta y no le he echado solo al plato ingredientes value, le he echado ahí unas pizquillas de calidad, porque eso hace que aumente muchísimo la rentabilidad esperada. Vale, de hecho luego os diré qué resultados me dio en el backtest el tipo de compañía que he elegido para vosotros después, las que hemos seleccionado y que os voy a enseñar. Pero antes, disclaimer, Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado, atendiendo a circunstancias personales de alumnos, espectadores de directos, radios o televisiones donde participemos. Todo el material e información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se responsabiliza del uso que el alumno, asistente a conferencias, vídeos, directos o consultorios de radio haga de esta información. Comentar además que yo tengo una cartera de acciones diversificada y por lo tanto es fácil que hablemos de valores que yo mismo pueda tener en mi cartera durante estos directos, en radios, en redes sociales, en televisiones, etc. Y os voy a enseñar qué compañías ahora mismo, porque hemos visto el MSCI Value antes, la comparativa. David, ¿qué tipo de acciones contiene esto? Bueno, pues es tan fácil como irte a uno de los ETFs más grandes y conocidos que hay de acciones Value, en este caso es el Amundi MSCI Value, Value Factor, y ver qué acciones tendría. En este caso he escogido MSCI EMU. ¿Qué significa esto? Unión Monetaria Europea. Es decir, dentro de Europa, ¿qué valores pesarían más en las acciones value? ¿Cuáles son las más grandes acciones que cumplirían ese requisito de ser considerada una compañía value? Pues fijaos, nos sale en el top 10 de este ETF Total Energies de Francia, el sector energía. En energía te saldrán muchas, aunque finanzas probablemente sea lo que más pesa entre acciones value. Allianz, asegurador, Sanofi, salud, Deutsche Telekom, telecomunicaciones, Siemens, industrial, Iberdrola, utility, Santander, finanzas, Munich Re, BNP Paribas o Unicredit. Estas serían las 10 compañías que constituirían, hay más, pero este sería las 10 que más pesarían dentro de este ETF. Hay más acciones, pero estas serían las 10 que más pesarían en este ETF. Y aquí podemos ver un MSCI USA Value Factor, es decir, es lo mismo, pero en acciones en dólares americanas, de la bolsa americana. Vale, pues ¿qué compañías cumplirían requisitos de ser considerada una acción value o deep value? Pues tendríamos Cisco Systems, tecnología de la información, AT&T, de comunicación, IBM, que sería tecnología de información, consultoría, Intel, que ya os dije antes que me sonaba que sería value, y ya veis que estaría como la cuarta acción que más pesaría en este ETF de acciones value, General Motors,
ya sabéis a qué se dedica, ¿no? Fabricación de vehículos. Verizon Communication, comunicación también. Ojo que se nos mete aquí una compañía de semiconductores, que muchas veces nos sonaría que una compañía de semiconductores tiene que ser growth sí o sí, pero dentro del sector también puede haber una compañía, o sea, en un sector puede haber acciones value y acciones de crecimiento. ¿Entendéis esto, no? También. O sea, que hay que mirar valor a valor. Es verdad que dentro de un sector, como os decía antes, en la banca va a haber mucha acción value, pero incluso en la banca puede haber una acción de crecimiento. ¿Vale? Un banco que esté creciendo una barbaridad. Aunque lo común es que si es sector bancario suele ser considerada acción value. Y tenemos lo que decía, Applied Materials, luego sector financiero, que además son dos bancos, tenemos Bank of America y Citigroup, y termina el top 10 una compañía del sector de farmacéutico que sería Pfizer. Estas serían consideradas acciones value, sería el top 10 de este ETF, el eShares Edge MSCI USA Value Factor. Seguimos. ¿Cuándo una acción growth pasa a ser value? Pues cuando una acción de crecimiento crece menos y en vez de estar a PER 60, pues pasa a estar a PER 10 y tiene ratios de valoración bajos. ¿Qué ratios de valoración puedes usar? Puedes usar el PER, puedes usar el EV/EBITDA, el EV/BIT, precio-valor en libros bajo. Hay muchos ratios diferentes o métricas que puedes usar de cara a clasificar compañías. Y ahora, bueno, os pregunto, si inviertes en acciones value, me gustaría saber, pues eso, un poquito, ¿no? Testear si sois inversores que invertís en este tipo de empresas, que veis baratas porque tiene el PER bajo y este tipo de cosas, ¿no? Si lo tienes aquí arriba, ¿vale? Este sería el MSCI USA y al ser UCITS significa que está disponible para inversores europeos. Y llegamos quizá a lo que más suele gustar y que me ha llevado un ratito prepararlo, ¿no? Para vosotros, y espero que el esfuerzo pues haya merecido la pena, porque además he buscado algo que gana, o que ha ganado, mejor dicho, que gana, es presente, voy a usar la conjugación adecuada. Esto ha ganado, es decir, he hecho un backtest para comprobar que el tipo de acción que os he querido traer hoy, que haya sido rentable. Entonces, no me llegaba, como el value lo ha hecho tan mal en los últimos años, no me llegaba a traeros solo acciones muy baratas por value. He querido buscar algo que fuera rentable, ¿entendéis? ¿No? Entonces, no es deep value puro lo que os traigo ahora. He mezclado Piotrowski, Graham y Greenwald. Sería una manera de resumirlo. Y os lo explico rápido. Piotrowski es una manera de clasificar a las compañías a través de 9 ratios que tienen que ver con la calidad y con la valoración. Entonces, este ratio de por sí tiene mucho peso en esta clasificación que acabo de hacer de acciones, que es un top 15 de acciones americanas. Dentro de este ratio Piotrowski sería una mezcla calidad y valoración. ¿Vale? ¿Se entiende? O sea, una mezcla quality value. Luego he metido unas pizcas ahí de Graham. Graham es Benjamin Graham, que es el padre del value investing y el mentor de Warren Buffett. De hecho, tengo ahí en la biblioteca uno de sus libros, que bueno, pues es considerada la Biblia del value investing. Y le he metido unas pizcas, también hay un poquito de condimento, de Joel Greenwald, que os hice un vídeo, por cierto, sobre la fórmula mágica, si no lo habéis visto, de verdad, porque habrá gente que esté perdiendo tiempo con vídeos de así, ¿no? De el desplome, vas a perderlo todo, véndelo todo, o sea, ese tipo de vídeos me consta que seguramente la mayoría de vosotros todavía sigue perdiendo mucho tiempo con ese tipo de vídeos y aún no ha decidido dedicar el tiempo a formarse con calidad, ¿no? Y aprender de verdad en esto. Por si algunos de vosotros estáis todavía ahí, perdiendo el tiempo con esos vídeos de las miniaturas de pánico y todo esto, de puro clickbait, pues ya sabéis que dentro de nuestro canal YouTube tenéis un vídeo donde os expliqué la fórmula mágica de Joel Greenwald. Joel Greenwald es un inversor, por cierto, ahí hay 2 libros de él, sobre todo uno es muy interesante y muy rápido de leer, que es el de la fórmula mágica, que es un inversor que ha llegado a ganar un 30% anual durante un par de décadas y que es profesor de finanzas, creo que es en la Universidad de Columbia. Es una referencia en cuanto a la inversión cuantitativa. Y si junto todo esto, pues me sale esta lista, ¿no? Entonces, ¿qué he tenido en cuenta aquí? Pues que sea una compañía rentable, que tenga el ROA positivo, que tenga baja deuda, que no diluyan al accionista, que tenga márgenes amplios, el Piotrowski alto, ese ratio,
y que me salga bastante bien clasificado por una clasificación de acciones de fórmula mágica y que sean luego los 15 mejores por Benjamin Graham. Vale, todo esto en la coctelera. Y he comprobado que esto da una rentabilidad en los últimos años, ha dado una rentabilidad en los últimos 25 años del 15,50% anual, que está muy bien, es casi el doble que el SP500. Ya digo, si hubiera solo cogido acciones Deep Value, no podría, tendría peores números. David, ¿significa que estas acciones van a subir un 15% anual? No. Significa que de media, siguiendo los mismos criterios que acabo de hacer y escogiendo acciones, haciendo una rotación a las que mejor cumplan los criterios, haciendo una rotación periódica, el rendimiento habría sido un 15% anual. O sea, no es tan sencillo todo esto, ¿no? Y dentro de Estados Unidos son acciones del Russell 3000, ¿vale? Ojo con esto también. Es decir, que no acciones muy pequeñas igual no entrarían aquí, aunque el Russell 2000 tiene acciones pequeñas, pero le he metido un filtro de volumen también, ¿eh? O sea, tienen que ser del Russell 3000 y tienen que tener un mínimo de volumen. Y me salen estas 15. Baker Hughes, de energía. ResMed, que esta es de respiradores para problemas de apnea del sector de salud. Esta la hemos analizado ya muchas veces en Bolsa General estos últimos 15 años. Bueno, si os gusta la bolsa, estáis en Bolsa General, entiendo, en el centro de traders. Estáis todos, ¿no? O, bueno, alguno igual está descubriendo hoy por primera vez este contenido, entonces no estará. Pero si os gusta la bolsa, pues no sé, es como si le gusta a alguien el fútbol, pues hace socio de un equipo de fútbol que juega la Champions, ¿no? Entonces, si te gusta la bolsa, pues el centro de traders es como ir a ver un partido de Champions, ¿no? Tienes que estar ahí. Y si le gusta el baloncesto, pues te gustará la NBA, me imagino, etcétera. Bueno, Avery Dennison, que sería de materiales, lo tenemos aquí también. Esta es una compañía que lo hizo muy bien y últimamente lleva varios años sin subir, Avery Dennison. Luego tenemos BJ's Wholesale Club, que esta es de venta de comestibles y de gasolina, de tiendas de consumo de Estados Unidos. Una compañía muy interesante por fundamentales. Luego tenemos también Universal Health Services, tenemos también Louisiana Pacific, Mohawk Industries, Allothem Therapeutics, Maidson, Dorman Products, Unifirst, Tate Water, Core Civic, Monarch Casino and Resorts, Balco Energy. Tengo que decir que alguna de estas me la he mirado así un poco por encima y a mí no me gusta nada. O sea, por ejemplo, ya os digo directamente, esta última no cumple mis requisitos de inversión. O sea, no todas estas compañías cumplen mis requisitos, pero es que la conferencia de hoy es sobre acciones value. ¿Entendéis lo que estoy explicando, no? Y tengo que decir que me guste a mí o no me guste, si yo he programado un sistema con backtest y me da un 15-50 anual, oye, hay que seguir todas las estrategias del sistema y punto. Te guste a ti o no te guste, pero lo que quiero decir, por mi filosofía de inversión, que ya os dije, básicamente mi filosofía es, para resumirla mucho, momentum, quality, growth. ¿Vale? Esa es mi filosofía de inversión, el tipo de acción que yo busco. Entonces, esta no estaría en el tipo de acción que no cumple mis requisitos. Vale, pero sí que cumple todos los requisitos, por poco, porque quedó la 15, pero cumple todos los requisitos que le he exigido, que eran muchos. ¿Os apetece ver una europea? Tengo que deciros, a ver, ¿qué me decís? ¿Os apetece ver una de Europa o no os apetece? Si no, lo saltamos de Europa, pero si queréis también vemos de Europa. Vale, por aquí decís que sí, que claro. Tengo que decir que fueron muy poquitas compañías, muy poquitas, las que cumplieron esos requisitos. Porque en Estados Unidos las cumplían muchas. Y en Europa es cierto que también eran bastantes. Pero ¿qué ocurría? Le he puesto también un mínimo de volumen, un poquito más bajo que el mínimo que le exigía las de Estados Unidos. Pero el problema es que me salían muchas, pero me salían muchas en divisas diferentes al euro. Entonces, creo que para no complicarlo mucho, pues le he exigido que cotizaran euros, porque me salían, si tú añades Turquía, Bulgaria, Polonia, pues me salía alguna más. Pero he querido unificar y que todas fueran compañías europeas, zona euro, no europeas, zona euro. Y me han salido solo 4. Solo 4 compañías cumplían estos requisitos por Value Investing de Piotrowski, Graham y Greenwald. Y me sale TUI, que es una compañía alemana, servicios de consumo, esta era de viajes, ¿no? Luego tenemos Ascopiave, Utilities, italiana, RSC Media Group, servicios de consumo, y
Cairo Communication, que también era de servicios de consumo. Curioso que me salen 3 italianas, ¿eh? Me salen 3 italianas y una alemana. Vamos a ver algún gráfico de estos. Voy a empezar con Baker Hughes y vamos a ver ResMed también. Si os parece, vemos 2 de Estados Unidos, porque salieron más y es un mercado más grande, y vemos una de las europeas. Venga, vemos estas 2 primeras, Baker y ResMed. Vale, aquí, ¿qué podemos ver en este gráfico? Pues vemos que es una compañía que está en subida libre, que está en máximos de la historia. Recientemente los ha superado. Fue muy positivo la superación de esta zona de resistencia, en torno a $36, un poquito por encima de 36. Y una vez superada esa zona, pues lo más probable era la continuidad de las subidas, porque además entraba en subida libre. Así que buen aspecto a día de hoy. Tiene un primer soporte en la media, que está en fase ascendente. Pasa por los $39,80. Un pequeño soporte de corto plazo, 42,72. Y también soportes en $39,13, en $31,94, en $30,41 o en los mínimos que marcó a principios del 24 en $27,46. ResMed, que esta ya digo que esta la sigo desde hace bastantes años. De hecho, os confieso que una vez la tuve en cartera, ¿eh? La llegué a tener en mi cartera personal, luego lo hizo muy mal y agradecí haberla vendido y, como veis, se ha recuperado, ¿no? Aquí hizo un suelo, ahí está, y se ha recuperado, lo ha hecho bastante bien últimamente. Era una compañía que cotizaba una valoración un poquito exigente, pero también es verdad que crecía mucho. Y porque, claro, hay mucha gente que se está dando cuenta que no respira bien por la noche, entonces ha tenido mucha demanda todo el tema de los respiradores. Encima también creo que le habrá venido bien el problema que tuvo Philips con sus respiradores, ¿no? Que tuvo que cambiar algunos porque creo que se incendió alguno de sus respiradores y de hecho Philips se hundió en bolsa, ¿no? A raíz de eso. Bueno, pues tenemos en ResMed este soporte clave. Aquí es muy claro el nivel primero que tiene de soporte a tener en cuenta vigilar, que son los 200, exactamente 224,51. Muy importante no perder ese nivel. Si lo perdiera tendríamos un primer síntoma de debilidad. Luego también tendríamos soporte en los 178,61, en los 162,60 o en los mínimos donde hizo esa divergencia alcista bestial en los 130,62. Para el que no nos conozca todavía, no haya seguido nunca ningún análisis de bolsa general, explicar muy rápido lo que es una divergencia. Una divergencia se produce, de hecho tenéis incluso un curso dedicado solo a divergencias en bolsa general. Una divergencia se produce cuando el precio hace un mínimo decreciente, como este que veis aquí, este mínimo es por debajo de este. Mientras que, sin embargo, los indicadores, y ojo que fue una divergencia brutal de las bestias, ¿eh? En nuestro curso también hablamos de que hay varios tipos de divergencias, unos que son muy fiables, otras que son menos, y aquí fijaos qué divergencia bestial. Esto es el estocástico, y este indicador que veis más abajo sería el MACD. La del MACD es brutal la divergencia, ¿eh? Es escandalosa. Y a raíz de ahí pues nació el rebote, la subida, la recuperación, luego rompió la media pasó a ser soporte. Entonces, mientras la media suba, la media es zona de soporte, ha funcionado bien las últimas 6 veces, vuelve otra vez ahora a la media, es verdad que viene de dejar un velón negro muy grande, casi vela Marubozu, entonces ahí tiene un poco de presión vendedora y a lo mejor ahora pudiera ser la vez que se cargue la media, pero ahora mismo está en soporte. Y mientras no pierda la media, pues no hay confirmación de debilidad. Confirmaría debilidad ResMed si pierde 224,51. Y vamos a ver TUI, que era la compañía alemana que nos salía, europea, que cumplía los requisitos de value con calidad, habría que decir, no era solo deep value, o sea, podía ser value, pero no deep value solo, sino deep value y con calidad. Podríamos decir value directamente, porque la calidad es parte del value investing. Y bueno, aquí podéis ver TUI, que es un título que está rompiendo un primer soporte, que sería este mínimo, y está justo también en la zona de la media. A mí este valor no me gusta. ¿Por qué creéis que no me gusta este valor? A ver si alguien, bueno, seguro que habrá algunos que nos seguís y que ya conocéis bastante nuestra filosofía. ¿Por qué creéis que este valor a priori no me gusta demasiado? Ciclicidad, dice Teodoro, esa es una. Es un sector muy cíclico, un valor muy cíclico, ya veis, se hunde, se dispara, se hunde. A lo mejor ahora le viene el ciclo bueno, pero claro, tiene que demostrarlo, ¿no? Y es verdad que la media está empezando a subir, pero tampoco se le ve muy fuerte ni con mucho momentum. Y ya sabéis que los que usamos análisis técnico nos suele gustar compañías que tengan buen comportamiento relativo, que sean fuertes, que tengan un buen momentum. No le veo sobrada de fuerza a día de hoy. No me está demostrando mucha fuerza teniendo en cuenta que la bolsa prácticamente está en máximos.
Y este valor, bueno, prácticamente no, la bolsa alemana está en máximos, estaba pensando en Estados Unidos, pero es que esta compañía es alemana. Fijaos el DAX. O sea, no puede ser que estés invertido en TUI teniendo el DAX, pues donde lo tienes, ¿no? Que lo tienes ahí, en máximos de toda la historia. Entonces, elige otra compañía que esté más fuerte en la bolsa alemana, no elijas TUI. Hasta que TUI no demuestre mucho más. Puede ser que TUI pase a liderar el mercado, poco a poco, eso no pasa de un día a otro, ¿no? Poco a poco vas viendo que va mejorando el momentum. En ese momento es cuando te puedes plantear invertir. Pero yo no le veo especialmente fuerte ni que esté mejorando mucho el comportamiento relativo. Simplemente veo pues algún rebote técnico de vez en cuando, pero enseguida, a la que viene un descansito tal, es que enseguida aparece la presión bajista, ¿no? No lo veo muy fuerte todavía, pero es verdad que la media está en fase ascendente, o sea, tampoco a corto plazo todavía se puede mantener que está en tendencia alcista, pero no me gusta este hueco de escape bajista o gap de ruptura bajista y tampoco la fortaleza que tiene el valor a largo plazo y que tiene muchas resistencias por el camino. Vale, los soportes, la media en los 6,31, en los 5,05 y en los 4,36. Bueno, te pregunto si valoras que te traiga cada vez que hacemos una de estas masterclass contenido de elaboración propia, que aunque nos lleve bastante tiempo elaborarlo, pues espero que sí que merezca la pena y que lo valoréis y os guste. Y estas son las vías de contacto, como os decía, que nos podéis seguir también en LinkedIn, Facebook, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en nuestro canal de YouTube que acabamos de llegar a 80.000 suscriptores, gracias de verdad. Esta gran familia de bolsistas de éxito, esta gran familia Bolsa General no para de crecer y sin usar todo el rato que se hunde todo, ¿no? O sea, se puede crecer, es verdad que vamos a ir más despacio por no engañaros y no manipularos con ese tipo de estar todo el rato diciendo que se va a hundir la bolsa, pero bueno, yo creo en el largo plazo, ¿no? Igual que en la inversión, también en esto creo en el largo plazo. Nos podéis seguir en Bolsa General, en Instagram o en TikTok también, ahí voy muy, muy despacio, parece que no conecto con el vídeo rápido que gusta en esa plataforma. Y bolsageneral@bolsageneral.es es nuestro correo si tenéis cualquier duda, si os queréis formar en serio con Bolsa General, ¿no? Llevamos pues casi 20 años ya ayudando a inversores, ¿no? Así que pues ha sido un placer y ahora os dejamos tiempo para dudas. Si queréis le vamos echando un vistazo a algún índice y luego David, vemos una vuestras dudas. gozada como siempre, ¿eh? La verdad que está muy bien porque, joder, abre los ojos de muchas cosas, ¿sabes? Claro, Que es que al son final cosas así. los datos siempre considero, opinar está bien y yo opino también cuando hablo de bolsa y salgo en radios y tal, pero siempre creo que la estadística y los datos tienen que ir por delante de cualquier opinión. Bueno, vete si quieres, análisis un poco de los índices rápido y tengo Vale. varias preguntas para hacerte, ¿vale? De compañías. Venga, hacemos un repaso muy rápido de los activos más seguidos. El IBEX está en subida libre, está en máximos de la historia si incluimos dividendos. O sea, hoy mismo lo comentaba en Intereconomía, hace nada, hace una hora. Aquí podéis ver el IBEX con dividendos, lo vamos a poner aquí, IBEX con dividendos. Y porque aquí tengo histórico desde más allá del 2008, que es lo que quería compararos. Entonces, si incluimos dividendos, el 2008 es esto que veis aquí, es esto de aquí, y esto es la actualidad. Vale, entonces, esto no es que yo diga que estamos en máximos, es que es la realidad. Estamos muy por encima de cómo estábamos en el 2008. ¿Por qué? Porque hay que incluir los dividendos. Claro, una empresa a lo mejor en 20 años, si da un 4% anual de dividendos, es que es doblar en 20 años. ¿Entendéis? Que es que la diferencia es muy grande. Y la bolsa española tiene muchas empresas que dan dividendos. Por eso no es justo que comparemos el IBEX dentro que no es mi bolsa favorita, ¿no? A veces yo intento estar en el punto medio, en el de la realidad, porque si hablas bien del IBEX parece que es, David, que no descubriste el SP cuando yo me he pasado años haciendo hincapié cuando casi nadie invertía en Estados Unidos, de que había que empezar a invertir ahí, y yo creo que ahora eso ya no hace falta. Ese discurso que yo hacía hace 12, 14 años o 16 años, hoy no es necesario. De hecho, casi es necesario el contrario, decir, oye, también se puede invertir en Europa. En Europa hay algunas compañías de mucha calidad también. No todo es Estados Unidos. Dentro de que, ya digo, es mi bolsa favorita porque tiene un número de compañías enorme y puedes elegir empresas de muchos sectores, es muy viva, no paran de salir nuevas empresas a bolsa. Es una maravilla. Ojalá en Europa tuviéramos un mercado tan grande, ¿no? Entonces, el IBEX está en máximos históricos. Y vamos a ver ahora el DAX alemán. Bueno, en el IBEX, por comentar soportes, tendríamos el primer soporte en la media ascendente, que pasa por 11.690. Es curioso porque marcábamos un enorme objetivo en nuestro centro de traders y me alegra ver que otro más que va a ir a la saca, ¿no? Otra estructura más avisada hace meses que se va a cumplir.
soporte en la media que pasa por 11.600 y el mínimo anterior, que fue el último apoyo en la media, que es muy importante, 11.295 y luego también soporte 10.298. Luego, en cuanto al DAX, la bolsa alemana, esto ya incluye dividendos. O sea, David, pero el DAX con dividendos, no, el DAX ya está con dividendos. Y aquí podemos ver que está en subida libre, máximos de toda la historia. Os decían cuando estábamos aquí, es una anécdota que me gusta recordar, porque yo aquí recibí insultos en YouTube y lo recuerdo con cariño, porque me decían, David, te equivocaste, Europa se está hundiendo y tú decías que era quizá una buena oportunidad y que estaba barata la bolsa europea y que tenía objetivo alcista Alemania, tenía un enorme objetivo alcista pendiente de largo plazo. ¿Por qué? Esto lo voy a explicar, aunque ya digo, recomendaría que os forméis y os toméis esto en serio, ¿eh? Pero una cosa muy importante es tener en cuenta que la bolsa no se mueve en línea recta. Entonces, para que el DAX anulara la estructura que tenía activada, tenía que perder el 61,8 de la última subida. Entonces yo medía la última subida. Es verdad que había avisado de una tendencia bajista el DAX. Voy a meter un poco de zoom para que lo veáis. Aquí había hecho un doble techo, una figura típica que avisa de corrección. Pero la pregunta que os hago es, ¿esto es una corrección fuerte o pierde el 61,8 y pierde la impulsividad, pierde la tendencia de largo plazo? ¿Había perdido el impulso? ¿O aquí cuando decían que no había que saber nada de Europa, que lo tenías que vender todo, que venía una gran caída, que esto era un nuevo 2008, que lo peor estaba por llegar, que iban a morir millones de alemanes por una ola de frío? Yo todo esto lo leí. Es más, lo apunté, porque una cosa con la que podéis aprender mucho es apuntar lo que se dice y luego con el paso del tiempo compararlo con lo que pasó. Vale, imagínate que apuntas hace 5 años. El coche eléctrico es el futuro, las nucleares están acabadas, la energía nuclear nunca va a volver a subir, todos los coches van a ser eléctricos y lo renovable va a ser lo mejor. Y ahora te lo lees y te das cuenta que los relatos, los discursos van cambiando poco a poco, según lo que hace el precio. Vale, entonces a la nuclear va a pasar a ser verde y a lo mejor ya no está tan pasada de moda y lo que era lo que había que hacer a lo mejor pasa de moda. Vale, entonces es muy bueno que vayas apuntando, vale, este analista me dice que lo venda todo, el SP está en 1.300 puntos. Y luego coges esa libreta unos años después y dices, a ver a cuánto está el SP. Y ya no está en 1.300, está a 6.000. Y a lo mejor aprendes de ahí y vas eliminando. Vamos, a mí casi no me quedaba nadie después de quién aprender y de quién seguir. ¿Vale? Me quedan unos poquitos ahí en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, no digo que no haya buenos profesionales, que los hay, y yo además respeto a todos. Lo que digo es que a veces hay mucho sensacionalismo, mucho catastrofismo, y a lo mejor es verdad y el mercado se hunde, pero sería bueno que hagáis eso de apuntar. Yo he cometido, mira, todos los errores que te puedas imaginar y que tú hayas cometido, yo prácticamente los he cometido todos. Y digo prácticamente porque hay uno que no he cometido, que es apalancarme. He usado productos derivados, pero nunca he invertido o arriesgado lo que no tenía. O sea, nunca he dicho, venga, todos mis ahorros y me meto apalancado en el futuro. No, eso nunca lo he hecho. Pero todos los demás que se te ocurran, comprar chicharros, comprar valores bajistas, no vender cuando me tiene, poner un stop y luego cuando está a punto de saltarme quitarlo, no poner stop y aguantarme una caída, mantener acciones débiles, vender antes de tiempo un valor fuerte, no dedicar más capital a la compañía donde tenía más convicción. Mil errores, todos los que se te ocurran. En el 2009 no invertir suficiente en la bolsa americana, a pesar de que yo era muy positivo, pero yo todavía tenía sesgo doméstico en aquella época. Hace 16 años yo todavía tenía el sesgo doméstico y entonces prefería invertir en acciones del IBEX 35. Eso y mil errores más, todos. O sea, no es que yo sea muy listo, yo los he cometido todos, o casi todos. El tema es que como he cometido muchos errores y además he hablado con miles de inversores, porque ya es una trayectoria larga, me voy haciendo mayor, pues he ido aprendiendo mucho de mis errores, errores propios, pero también de los errores ajenos. Si alguien quiere aprender muy rápido, nos tiene a su disposición. O sea, yo hubiera pagado lo que fuera para que alguien me enseñara lo que me ha llevado tanto tiempo a aprender. Muchos a base de palos, muchos errores a base de palos. Entonces, muy importante mantener la humildad, saber que nunca vas a saber lo que va a pasar, que siempre te vas a seguir equivocando, pero siempre intentando ser un poquito mejor, mejorar un poquito mejor. Vale, pues este error voy a intentar no cometerlo tanto. Y poco a poco te irás convirtiendo en un mejor inversor, que ese debe ser tu objetivo.
No doblar el capital cada mes, ni ser más rico que tu vecino, no tengas prisa, intenta mejorar cada día. Y así, pues con el tiempo, pues podrás intentar ir mejorando, ¿no? Vale, DAX, que me he ido un poco por las ramas, pero era interesante ver aquello, ¿no? Cómo el relato cambió. Es que el DAX no lo quería nadie, ni tocar con un palo. Vale, yo recuerdo que como hice vídeos en el 2022, están subidos a YouTube, por si alguien no me creyera, en los que comentaba, la bolsa está alcista, el DAX sigue alcista en el largo plazo, a pesar de esta caída del 30%, a largo plazo sigue alcista. Entiendo que alguien me mirara con cara de este se ha vuelto loco, pero creo que lo entendéis. La pregunta es, ¿perdió el 61,8 de la subida previa? O sea, mete una subida vertical desde los mínimos de la crisis sanitaria. Y vale, luego corrige parte de la subida, porque el mercado no se mueve en línea recta. Pero la pregunta es, en esa corrección, que fue una corrección fuerte y además tuvo una directriz bajista tras un doble techo, ¿perdió el 61,8 de la subida previa? ¿Entendéis? O sea, no es que yo tenga ningún mérito, yo no tengo ningún mérito. Yo apliqué lo que explicamos en nuestro curso. ¿Entendéis que el índice DAX no perdió la impulsividad alcista, que seguía siendo alcista? A ver si me lo podéis confirmar, si vosotros veríais lo mismo que veo yo. ¿Cuál es el problema? Porque entiendo que todos los que estéis ahí al otro lado me decís, te entiendo. Vale, pero entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué esto es tan difícil? Porque te van a decir y van a salir tantas noticias. O sea, por aquí nadie te va a decir, todo va muy bonito, qué bien va todo, Alemania qué maravilla para invertir. Eso no lo vas a leer. O sea, el ruido que vas a tener de fondo, muerte por ola de frío, es que Putin va a conquistar Europa, ojo que nos vamos a la guerra mundial. Eso es lo que vas a escuchar. ¿Vas a ser capaz de aislarte el ruido y seguir un método? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. La respuesta debería de ser sí, porque deberías de intentar ganar dinero en bolsa. David, pero es que yo me gusta estar informado. ¿Informado te refieres a sintonizar la radio o a ver titulares de prensa en los que te digan que va a morir mucha gente en Alemania y te quite las ganas de comprar a Alemania? Porque si eso es estar informado, mejor no te informes, ¿eh? Mejor no estés informado. Para mí es muy importante siempre lo que hace el precio. Es mucho más importante que el ruido que hay de fondo. Y ya digo, si queréis aprender cómo invertir, explico todos los movimientos que yo hago en mi cartera personal, en el centro de traders, si tenéis el curso de Bolsa General. O sea, el que quiera aprender, hoy por hoy no tiene excusa, porque es verdad que cuando nosotros fundamos Bolsa General, prácticamente no había contenido. No existía YouTube cuando montamos Bolsa General. No es que en YouTube no hubiera vídeos, no existía. Vale, entonces, es que cuando empezamos había falta de contenido. Y ahora a lo mejor lo que hay es exceso de contenido y exceso de noticias y exceso de ruido. Bueno, entonces el DAX, subida libre, eso sí, ahora muy lejos de soporte, la media pasa por 19.600, soporte en 19.649, en 18.800, 18.812, en 18.208 y en 17.024. Y bolsa americana, tenemos al Dow Jones pues consolidando en zona cercana a máximos, la resistencia es clara, a diferencia de la bolsa europea, Estados Unidos se está atragantando ahora con los máximos, aquí, pero eso no significa que esté bajista, significa que ha encontrado una resistencia y que de momento está consolidando. La resistencia en el Dow es 45.073, que ahí hizo este pequeño doble techo, ha vuelto otra vez a esa zona y le está costando ahí esa zona, ¿no? Y soporte es la media ascendente, que pasa por 42.500 y el mínimo que ha hecho, ojo a este mínimo, porque si lo pierde hay un triple techo, ¿vale? Si pierde este nivel, cuidado, ¿eh? Porque venimos de subir muchos años. Si perdiera este nivel, que no tiene por qué perderlo, podemos seguir subiendo un par de años más, pero si perdiera este nivel, riesgo de caídas. Se activaría un doble techo de perder 41.844. Luego también tendría soportes en 39.993, 38.499, 38.000 o 37.611. SP500, índice director de las bolsas mundiales, también un poco parecido, está consolidando cerca de máximos, aquí tiene una cierta resistencia, cada vez que ataca la zona de 6.100 aparecen ventas, pero eso no significa que vaya a caer desde aquí, significa que es una zona de resistencia. Y si la supera, probablemente tendríamos un nuevo tramo de subida. 6.128 resistencia, la única que tiene, y soportes, la media pasa por 5.821. Cuidado en este caso a este mínimo, de perder este mínimo habría riesgo de caídas, este que os marco aquí, vamos a poner la flechita donde corresponde, ahí.
Si pierde este nivel de soporte, cuidado, que serían los 5.773, y luego también habría soportes en 5.402, 5.119 o 4.953 puntos. Nasdaq 100, tecnología, vemos algo similar, también se le está atragantando un poquito la zona esta de máximos, consolida un poco, pero dentro de una gran tendencia alcista. De hecho, hemos marcado objetivos gigantes estos años y hemos subido tanto que se han cumplido casi todos, pero el Nasdaq tiene un objetivo alcista todavía pendiente, bastante ambicioso, ¿eh? O sea que lo normal o lo más probable sería que siga subiendo. Pero podría ser que no, digo lo más probable. Soporte en la media pasa por 20.500, soporte en 20.538, que es este mínimo, coincide casi con la media. Luego también los 18.400 o los 17.435 puntos. En cuanto a Bitcoin, aquí podéis ver que está en un rango lateral. Resistencia 109.000, soporte 90.000 más o menos. Son zonas, no es un punto al tick. Entonces, en el momento que rompiera este rango lateral, proyectaría un objetivo o bien al alza o bien a la baja. Y si os parece el oro, para concluir, el oro habíamos marcado desde 1.000 y pico dólares un objetivo a 2.700, le llevó años llegar al objetivo, pero ya lo ha cumplido, y ahora incluso ha activado un tercer impulso, o sea que podría todavía subir más. Lo que pasa que los terceros no son ya tan fiables como los segundos. Primer soporte de la media pasa por 2.635 y el mínimo anterior o soporte clave, si lo pierdes sí que podríamos tener una cierta corrección, es 2.536 puntos. Y ahora si queréis ya dudas y Vale, preguntas, ¿no? David, Unos minutos. te voy a hacer, hay varias preguntas, ¿vale? Te voy a intentar juntar algunas que son parecidas. Vale. A ver, nos pregunta Juan, que este nos ha entrado a nosotros por email, un método apropiado para salir de una posición, ya sea con fuertes beneficios o para poner stop loss, ¿no? Y esto te lo voy a unir con otras dos que hay, que nos dicen que se puede analizar IAG, y otra persona, Álvaro, nos dice que viene IAG desde pandemia con fuertes beneficios ahora mismo, lógicamente, y que a ver qué hace. Entonces, eso o sea, te lo junto con la que ha dicho, Sí, oye, ¿cómo salir de vale, una posición con fuertes beneficios? Y vale. hay otro señor que ha preguntado por IAG y luego Álvaro que nos preguntaba esto en concreto de IAG también. Vale, a ver, esto lo puedes hacer de muchísimas maneras. Depende del método que tengas. Y si no tienes un método, no deberías de invertir. Es verdad que casi todos invertimos cuando estamos empezando sin saber ni lo que hacemos. Pero si queremos ganar en bolsa, es muy importante que nos formemos y sigamos unas reglas de entrada y de salida. Entonces, tenemos que intentar tener datos objetivos. Claro, a la hora de comprar y vender, podemos tener 1.000 motivos para comprar y 1.000 motivos para vender. A mí se me ocurren muchos métodos, ¿no? Algunos muy sencillitos, otros más complejos. Por ejemplo, podrías tener un método que sea que la media se gira a la baja. Mientras la media suba, mantienes en la posición. Ese es un método ya, es una posible regla. Claro, deberías de primero asegurarte de que haciendo eso vas a conseguir ganar a largo plazo. Otra opción, y esto está demostrado que ganarías dinero, es usar la fortaleza, el momentum. Es decir, clasificas las compañías más fuertes de un mercado. En el momento que IAG entra en el ranking de las más fuertes, la metes en cartera. Y cuando desaparece del ranking, la quitas. Podrías, por ejemplo, revisar esto una vez al trimestre o una vez al mes. Y vas metiendo las más fuertes en cada momento. Es una manera, además, de ir sincronizado al mercado. Esa es otra opción, que es puro momentum, que es, por cierto, la última masterclass que di con BVA Trader trataba sobre esto. Entonces, puedes tener muchas fórmulas de comprar y vender. Yo no os recomiendo en absoluto que una regla de venta sea que la empresa se vuelva mala. ¿Por qué? Porque mala es muy subjetivo. ¿Qué es mala? Quiero decir, porque, por ejemplo, Alibaba me sirve para ejemplo, ¿no? Es un valor que tuve en cartera 3 veces. Las 2 primeras veces gané y la tercera perdí bastante dinero. Entonces, perdí. Yo pierdo, tú pierdes, él pierde. Nosotros perdemos, vosotros perdéis, ellos pierden. Acostumbrémonos a conjugar el verbo perder porque vamos a perder muchas veces. ¿Vale? En bolsa, si inviertes, vas a ganar y también vas a perder. No tenemos que naturalizar el perder. Hay gente intentando ahí hacer ver que gana siempre, que acierta siempre, y es ridículo, pero es lo que ocurre. Supongo que será una cuestión de ego o de vender más cursos o lo que sea. Pero a mí me gusta hablar de pérdidas
porque es que es la realidad. Yo pierdo muchas veces. ¿Y quién no? Si Warren Buffett se equivoca, Warren Buffett, a ver, no estuvo en Kraft Heinz o sigue aún ahí. Y mientras está en Kraft Heinz, anda que no ha habido compañías que se han disparado. Y aquí le ha salido bastante regular, ¿no? Esta inversión. Y si, no si se equivoca Warren Buffett, ¿qué no me va a pasar a mí? Entonces, volvemos a Alibaba. Este es un valor que era fuerte durante esta etapa, ¿sí? Y perdió momentum. Si te guías solo por momentum, probablemente por aquí, en esta fase, te vas a dar cuenta que el momentum ha empeorado, ¿sí o no? Habrás visto que deja de ser un valor de los que suben y pasa a ser un valor que ya no es de los líderes, que empieza a hacer lo peor que el mercado. Porque además empezó a caer en 2020, cuando la bolsa seguía en su vida libre. Empezó a caer antes que los demás. Por lo tanto, ahí en una lista de valores clasificados porque están fuertes, desaparece. O la media baja, os he dado ahí también esa opción, media baja. Pues la media baja a partir de este punto de aquí. ¿Ves que se gira la media? Ojo, tú no vendes en la media, que a veces visualmente dices, ¡ay, qué bien vendo! No, tú no vendes donde está la media, tú vendes donde está el precio. El precio cuando la media se gira está aquí abajo, ¿eh? O sea, no pienses que vendes aquí, no, vendes aquí. A mí me gusta la realidad. Vale, que esto se dice poco también. Mira, vendo ahí, la media se gira. No, vendes, vete abajo, donde está el precio. Igual que cuando sube, el precio ya estará más arriba también. Pero bueno, vendes ahí, no vendes aquí abajo, ¿eh? Entonces, vamos a imaginar que en vez de tener un método basado en la salida, ¿no? Que te basas por el precio, tienes un método que se basa por fundamentales, ¿vale? ¿Cuándo te das cuenta que los fundamentales de Alibaba han cambiado? Hay gente todavía que dice que los fundamentales no han cambiado en Alibaba, que sigue teniendo unos números muy buenos. ¿Qué ha pasado con Alibaba? Esto es perfecto porque antes uno de vosotros me dijo, David, una compañía pasa de growth a value, de value a growth. Este es un ejemplo buenísimo de una empresa que era una empresa growth, yo la tuve en cartera por ser growth, y un año o dos después, y ahora mismo, es una acción value, que estaba barata, porque estaba barata, pero no es growth en absoluto. Los números cambiaron radicalmente. Pasó de crecer 30% anuales de ingresos a no crecer. ¿Vale? Entonces, esta no es una compañía growth, o no lo ha sido estos últimos 2 años. En cambio, durante esta fase era una empresa growth que crecía mucho en ingresos. Así que ahí, pues no sé si con este ejemplo os puede servir. Luego, por impulsos Fibonacci, también activó estructura bajista. Lo que pasa es que el método de impulsos es muy complejo para que lo expliquen en menos de 10 horas. Creo que le vais a tener que dedicar 20-30 horas a estudiar el tema 16 del curso de Bolsa General de impulsos Fibonacci. Pero también por impulsos se deterioró. Y yo acepté pérdidas y vendí con pérdidas. Luego cayó mucho más y ahora ha mejorado el gráfico un poco, la verdad. Ahora la media parece que quiere subir. Viene haciendo en el corto plazo mínimos y máximos crecientes. Entonces, en el caso de IAG, que era el ejemplo, ¿es alcista? Sí. ¿Ha dado alguna señal de deterioro en el precio? No, de momento no. Pero es verdad que ha cumplido ya el objetivo gigantesco que os propuse por este rectángulo. Cuando superó 2,60, comentamos que el objetivo era subir a 4,19, 4,20. Bueno, 4,19 era, 4,18 el nivel que comentamos durante meses. Este es un valor que repetí todas las semanas en los seminarios del martes de Centro de Traders. Desde que estaba aquí, repetimos todos los martes, objetivo alcista activado, estaba en la sección valores ocultos, que es una sección dentro del seminario del martes de Centro de Traders, y todas las semanas el martes recordaba a los clientes que tenía este objetivo hasta 4,18. Ahora ya no está en la sección. ¿Por qué? Ya lo ha cumplido. ¿Vale? ¿Qué puedes hacer? Pues puedes vender porque haya cumplido la estructura. Puedes vender cuando haya un síntoma de debilidad, que no lo ha habido, cuando pierda momentum. Puedes vender cuando la media se gira a la baja, pero de momento tendrías que ser adivino para detectar que aquí ha dado venta. Sí que es verdad que el timing ahora no es bueno porque está muy lejos de la media. Pero si tú vienes de muy abajo cuando empezó a mejorar el gráfico, pues a día de hoy aún no ha dado venta. No sé si con esto más o menos he Sí, podido explicar. sí, yo creo que sí, porque entre que uno venía de pandemia, IAG, tal, sí, yo creo que sí. Venga, Ricardo nos pregunta por Carrefour y Gestamp. Y Gestamp también te la voy a unir a otras preguntas de Unai, que nos habla de cómo es el sector de automoción en Europa de aquí a 2-3 años, ¿vale? Que está muy débil Vale, o que ha estado sufriendo mucho. vale. Y aparte también nos pregunta por fabricantes de coches como Gestamp, ¿no? Por eso las una un poco. O sea, Carrefour, Gestamp y luego ya el sector automoción Europa, ¿cómo lo es?
Vale. a largo plazo, vamos. Vale, quería hacer porque creo que me quedó una cosa en el tintero, sobre Alibaba. Claro, hemos dicho que daba señal de venta más o menos por esta zona, ¿no? Si nos centramos en precio, por deterioro, ruptura de la media, luego activa estructura Fibonacci. Y claro, la pregunta es, ¿había publicado, ¿había publicado ahí Alibaba trimestres negativos? No, todavía no. Entonces, cuando empiezas a ver que las cosas a nivel fundamental se están complicando, estás aquí. Aquí más o menos ya empieza a publicar trimestres con caída del beneficio. Entonces, ¿qué problema tienes? Que vas tarde ya. Que el precio siempre va adelante. Tú tienes que darte cuenta que el precio es un indicador adelantado. Descuenta expectativas. Por eso es tan útil y tan rentable usar el momentum. Porque va descontando expectativas. Date cuenta que el dinero no solo están, pues, no sé, con todo el respeto, ¿no? Invirtiendo carpinteros, fontaneros, taxistas, o gente como yo, gente normal, ¿no? Y también hay billonarios con información privilegiada invirtiendo y moviendo miles de millones de dólares. Está Buffett, está Bill Ackman, está Druckenmiller, está la congresista Nancy Pelosi. Hay mucha gente invirtiendo y algunos probablemente tendrán más información que otros. Entonces el precio va dejando huella. A lo mejor tú no sabes por qué cae. Mira, yo siempre pongo un ejemplo que me parece espectacular sobre la información privilegiada o la realidad de que el precio va primero, porque esto no es una opinión, el precio va primero. Es lo que pasó con Volkswagen. No sé si visteis un documental en Netflix que se llamaba Dirty Money y cuenta la historia de Volkswagen, de cómo les pillaron con el carrito del helado, con el trucaje de las emisiones de CO2. O sea, ponían que contaminaban menos de lo que contaminaban. Tenían un truco para saltarse las reglas, ¿no? Y los pillaron. Bueno, pues en el documental se sabe, se ve, se dice, se explica que en esta época de aquí ellos ya sabían que los estaban investigando, una comisión americana, y se estaban enviando cartas. Oye, pues me sale que tus emisiones no son correctas, tal, y Volkswagen explicaba, no, tal. O sea, aquí ya mucha gente, ¿entendéis que había mucha gente dentro de la compañía? A lo mejor el primo, del nieto, de alguien de Volkswagen, o el analista que cubre Volkswagen, o alguien de la comisión que está investigando las emisiones de Volkswagen. ¿Entendéis que ya hay mucha gente que sabe que están investigando a Volkswagen por emisiones contaminantes fraudulentas, por trucaje de motores diésel, y que eso puede salir a la luz en cualquier momento? Os lo explico, porque hay mucha gente que no lo entiende esto, que el precio descuenta expectativas. Yo recuerdo haber analizado Volkswagen y decir, no sé qué le pasa, pero está debilísima, está mucho más débil que el sector. Bueno, os voy a enseñar el día que sale la noticia. La noticia de que les han cogido con el carrito del helado es aquí. Pero la pregunta es, ¿cuánto ya había caído cuando sale la noticia? Tú a lo mejor vendes ahí, mira, lo han pillado con el trucaje. Fíjate que ya está casi más cerca de subir que del inicio de la caída. ¿Te das cuenta de cómo funciona la bolsa? Muy importante que te des cuenta cuanto antes, ¿eh? Hay gente que le lleva igual en toda la vida ni se da cuenta de esto. Sigue leyendo noticias, sigue mirando los números de un resultado, no se da cuenta de que el precio va descontando expectativas. Así que bueno, creo que esto era muy importante, ¿no? A lo mejor a algunos le aburre esta parte, pero esto es mucho más importante, en mi opinión, que ver un gráfico determinado de un valor. Y ahora vamos que no digo que no sea importante, vamos a ver Carrefour. Vale, Carrefour en tendencia bajista y no es un valor fuerte. David, es que yo quiero comprar una compañía de supermercados. Elige una acción fuerte. No te vale Costco estos años. Que no digo que igual ahora Costco igual lo empieza a hacer peor y Carrefour bien, pero es que ¿por qué o sea, yo no quiero adivinar el futuro, quiero ir a lo que está funcionando. Es que me río porque la diferencia es que es tan abismal. O sea, esto es Costco y vamos a ver Walmart, porque tampoco tiene por qué ser Costco solo, vamos a ver Walmart. Y ahora te pregunto, ¿prefieres Carrefour que estas dos que acabamos de ver? David, es que esta está muy cara. ¿Qué es cara? Que ha subido mucho. O sea, hay que buscar un buen punto de entrada, ¿vale? Yo probablemente no compraría ahora ni Costco ni Walmart, pero es mucho más probable que yo acabe comprando Walmart o Costco a que compre Carrefour. No sé si entendéis lo que quiero decir. Ya no solo por momentum, que no haría falta, podría vivir en una cueva sin acceso a los datos, sin saber ni de qué país es Walmart ni a qué se dedica,
pero solo con los gráficos podría decidir y tener una ventaja, porque el momentum te da ventaja. Pero si luego encima me mirara los números, ¿sabéis la sorpresa? Que obviamente es irónico. ¿Cuál es la sorpresa? Pues que los números de Costco son mejores que los de Carrefour. El gráfico ya te lo está diciendo, en todo caso. O sea, un gráfico a largo plazo también te da mucha información fundamental. De hecho, yo digo una frase que seguramente chirría y muchos inversores value me dirán, David, sacrilegio, eres un ignorante, pero creo firmemente en esta frase y es, el mejor análisis value que existe es el precio. A largo plazo, sin ninguna duda. O sea, detrás de un valor que lleva subiendo 15 años, te garantizo que hay una buena empresa. Y detrás de una empresa que lleva 15 años hundiéndose, te garantizo, hay una empresa que no merece la pena, al menos en ese momento. Así que, de momento Carrefour muy débil, yo aquí no estaría. Es cierto que tiene un soporte que se está intentando agarrar ahí, que es esta zona de 13.10 más o menos, 13.10, y que mejoraría si fuera capaz de superar esta resistencia horizontal. Pues si la supera tenemos ahí un rango lateral roto por arriba y un cambio de tendencia. Y cambiaría la fase en la que se encuentra Carrefour. Pero mientras eso no ocurra, pues ya que queréis que os diga. Yo no tengo, como no tengo una bola de cristal y no adivino el futuro, pues voy a lo sencillo, a no complicarme la vida e intentar estar en las acciones que están más fuertes. Y Gestam, bueno, este es un sector que no lo está haciendo muy bien. En su día engañó, digamos, o amagó con una mejoría técnica al romper las directrices bajistas y activando un rango lateral, medías y proyectabas para que veáis que no siempre se cumple una estructura. Es verdad que el rango lateral no era del todo, no era el TIC, pero se podía marcar y el triángulo sí que era muy claro, ¿eh? El triángulo era clarísimo y el triángulo se anuló. Objetivo no cumplido, objetivo fallido, objetivo erróneo. Es verdad que si aplicas algo tan sencillo como lo que os dije antes, de que cuando la media se gira, pues las cosas se pueden complicar. No sé si todos detectáis que a partir de aquí la media pasa a girarse a la baja y actuar de resistencia. Entonces está ahora en un ataque de nuevo a la media. Vamos a ver si por fin la media pasa a ser soporte, que lo está intentando. Hay una sesión aquí donde se ha apoyado en la media, pero es verdad que la media todavía no sube. Si la media se gira al alza y empieza a subir, pues por primera vez desde septiembre de 2023, este valor pues empezaría a mejorar un poquito, o un bastante. Bueno, a ver, a día de hoy yo no lo tengo en cartera y no lo tendría, pero no descarto que intente mejorar después de tanta caída tampoco. Vamos a ver si es capaz de superar las resistencias, primero girar la media y superar los 2,80 o los 2,94. Y vamos a ver ahora, sector automoción. Claro, el sector automoción, primero, el sector en global no está muy fuerte, pero luego, claro, entre valores hay mucha diferencia. Claro, si consideramos Ferrari auto, pues sin ninguna duda el mejor valor del sector es Ferrari. Lo que pasa es que yo desde hace muchos años considero Ferrari sector de lujo y por eso sube tanto, claro, porque no es sector auto normal, ¿no? Pero vamos, que el sector auto en general está bastante flojo, entonces diferenciaría, porque por ejemplo tienes por un lado Renault en fase de rebote intentando subir, y lo tenéis, bueno, tienes una cierta tendencia alcista aquí. Luego en cambio, vamos a ver ahora Stellantis. Stellantis fue líder, era el que más subía prácticamente del sector, pero luego se debilitó. Hubo un cambio brutal y ahora es un valor muy débil. Entonces, ahora mismo me preguntas, ¿mejor Stellantis o Renault? ¿Qué crees que voy a decir? A ver si vais pillando, así compruebo si vais pillando un poco mi forma de analizar y mi filosofía. ¿Qué creéis que preferiría a día de hoy, Renault o Stellantis? Vale, Renault dice por aquí Luis, José Antonio también dice Renault, Jan dice Renault. Bueno, veo que lo entendéis perfecto, ¿no? Pues intentaría ir al que está algo más fuerte, ¿no? Pero ahora voy a compararlo con Ferrari. Vale, aquí está. ¿Qué preferiría, Ferrari o Renault? Ferrari. Ferrari, siempre que lo veo, me dan ganas de me dan ganas de pegarme un puñetazo a mí mismo, porque hice una encuesta en el 2018 que era, si solo pudieras comprar un valor y no venderlo en 20 años, ¿cuál sería? Y yo, ¿sabéis qué valor voté en el 2018? Voté Ferrari. Y claro, la encuesta la hice por aquí. Estaba cotizando a 105, 106, 107 euros. No lo aproveché. No la compré. Siempre me parecía que estaba un pelín cara. Vale, entonces, este es uno de los muchos errores que he cometido
para mí los más graves, para la mayoría soy consciente que los errores más graves son cuando compra un valor y pierde dinero. Para mí no, para mí mis errores más grandes no son acciones donde perdí el 20% o el 30%, para mí los errores más graves son como este, errores de omisión, valores que tuve que haber comprado y que no compré. Verdad que compré otros y algunos no me ha ido mal, ¿no? Pero este es un coste de oportunidad terrible y además es que encima cada vez que leo esa encuesta que hice en el 2018 y de elegir solo un valor, yo elegí este, hombre, pues debería de haberla comprado en algún momento. Es verdad que no ha corregido mucho, pero tuvo alguna pequeña corrección y debería de haberla aprovechado, ¿no? Está una valoración brutal, muy exigente, está ópticamente parece carísima, la verdad, Ferrari a estos niveles, está creo que a per 60 o 58, una cosa así. Pero claro, también es una máquina de generar cash flow, de generar beneficio y a lo que iba de antes del momentum, tiene un momentum espectacular, sigue fortísima Ferrari. Entonces, hasta que no rompa la media, pues es un valor que se podría mantener en una cartera que seguía por momentum. Cada vez que se apoya la media, rebota, y ya sabéis que cuando la media sube, os digo, siempre os repito que cuando la media sube soporte, y de momento sigue funcionando la media, sigue subiendo. Si la media se gira a la baja, ya habría que tener cuidado porque además es un valor que ya digo, está en una valoración muy, muy exigente. Así que sector auto, depende. Ferrari muy bien, Renault mediocre y Stellantis horrible, igual que otras más del sector. Vale. Se pregunta Miguel Ángel por Allianz. Vale. Bueno, el sector asegurador ya os anticipo, como un tiro, o sea, igual que el bancario, brutal. De hecho, lleva más tiempo subiendo que el bancario. Empezó a subir antes y lleva más subida acumulada todavía que el sector bancario. Es verdad que quizá en las últimas semanas el bancario le ha pasado por la derecha ya al asegurador, pero ha tenido una subida el sector bancario que parece, porque mucha gente piensa, cuando tú preguntas, valores que han subido mucho, se te viene a la cabeza Nvidia, Tesla y tal. No, no. Aseguradoras han estado en el top de acciones que más han subido en los últimos tiempos. Allianz ha subido mucho, pero todavía hay compañías del sector que han subido más que Allianz. Allianz estaba en el 2022, a finales del 22, a 140 euros y está a 323 ahora. Y tienes acciones en la bolsa americana que llevan subidas impresionantes. Y en Europa también. Vamos a ver un par de valores del sector. Muy rápido. Progressive, de 111 a 250. Vamos a ver ahora Munich Rec, otra aseguradora en este caso alemana. Fijaos, esta es tremenda, porque esta estaba cotizando en la crisis sanitaria de 2020 a 120 euros, 120, y está ahora en 527. ¿Os dais cuenta lo persistente que puede ser el momentum? Porque este valor empezó a ser de los de mejor momentum en el 2020 a finales y a día de hoy todavía estaría entre las acciones con mejor momentum de Europa, ¿eh? O sea, es impresionante. Eso sí, es un sector cíclico. Lo que pasa que es verdad que se pasa más tiempo subiendo que bajando. Pero cuando cae, cae muy duro. Tened en cuenta, por ejemplo, que en la caída del 2020 el drawdown fue de un 48% de caída. Y en el 2008, 2009, el drawdown de este valor pues fue de un 41%. Y volverá a tener caídas de este tipo, pero ahora lleva 5 años increíbles, o sea, son 5 años de fábula. Allianz no es de las que más ha subido, pero ha subido mucho en línea un poco al sector, o sea, también no lo ha hecho peor que el sector, lo ha hecho más o menos como el sector. Subidas bestiales, tendencia alcista, subida libre, sin resistencias, de esos típicos valores a vigilar para comprar tras descansos o correcciones a la media, cuando en la media pues se apoya, por ejemplo, en la media. Fijaos los últimos apoyos en la media ascendente, aquí, aquí, aquí. Parece magia, ¿eh? Cuando uno empieza luego a abrir gráficos, y a mí normalmente me dicen, es que esto eres un trazarrayas, es ridículo. ¿Por qué no dibujas una casita? Yo esto me lo he encontrado, a lo largo de mi trayectoria profesional. Pero yo no me reiría mucho del momentum, porque además estadísticamente y en papers científicos está demostrado que eso que hace tanta risa de que el precio sube y tal, y luego puedes marcar una rayita con una directriz o poner una media de un color morado, está demostrado que resulta que es muy persistente el momentum y que es lo más rentable que existe. Aquí podemos ver otro apoyo en la media y la media no baja desde octubre del 22. O sea, si tú dices, yo voy a esperar a que la media suba en Allianz para comprar, pues compraste Allianz
en noviembre, a principios de noviembre del 22, para hilar fino. Noviembre del 22. Y si vendieras cuando se gire la media, todavía no has vendido. Es una manera de poder seguir una tendencia, por ejemplo. No digo que sea la mejor, que hay métodos, habría que hacer un backtest y habría que comprobar si las reglas de tu sistema funcionan o no, porque vas a arriesgar tu dinero. Entonces te debes de tomar esto de la bolsa muy, muy en serio. Pero es una fórmula. Entonces, seguir la tendencia, es una fórmula de seguir la tendencia. Primer soporte de la media pasa por 2,91 y luego tiene también soporte en 2,81,80 y ese mínimo de agosto, que fue el único momento de volatilidad del año pasado, ahí se generaron mínimos relevantes, 2,3830. Vale, por bolsa china os preguntan, a ver si puedes analizar BID. Vale, supongo que será esta en mercado TC. Entiendo que es este gráfico. Bueno, es un título que está muy fuerte, está muy alcista y fijaos lo bien que le han funcionado. Al final hasta se va a hacer aburrido esto. La media otra vez, cuando empieza a subir, vigilarla como posibles zonas de soporte. El último apoyo en la media ha sido espectacular. Encima ahí te hizo una pequeña consolidación, tenías mínimos decrecientes y máximos también ligeramente decrecientes y una vez que se apoya la media y rompe la sucesión de los máximos decrecientes que hizo ahí, máximo, 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 pues a partir de ahí ya vuela, ¿no? Un valor fuerte y alcista. Primer soporte es verdad que está lejos. El mercado OTC de Estados Unidos estaría en los 67,80 dólares, la media, y luego estarían los 63,50 dólares. Muy fuerte y muy alcista. Se parece un poquito al gráfico de Alibaba, solo que este a largo plazo también está mejor que el de Alibaba gráfico, porque aquí también se ha superado máximos de los últimos 10 años, o sea que Ya. tiene buen aspecto, está bastante fuerte. Ujú. Vale, os preguntan por Honeywell. Vale, está sector de aeroespacial y defensa, Honeywell International. Este es un sector que curiosamente tengo que deciros, ¿no? A ver, si pudieras, porque claro, muchos tendréis trabajo, pero si os dedicarais solo a la bolsa, sería bueno también controlar los sectores, ¿no? Entonces, una vez que tienes un abanico de empresas muy grandes, tienes todo un poco monitorizado, pues puedes hacer lo que decía antes de comparar. Por ejemplo, ahora está pasando algo muy curioso que antes pasaba al revés, que es que dentro de este sector, ahora mismo está mucho más fuerte el sector europeo que el sector americano. Y tiene lógica, David. ¿Por qué puede estar pasando esto? Esta es de las veces que sí que hay una lógica detrás. O sea, que el sentido común aquí sí que iría sincronizado. Pero cuidado, porque habrá veces que vaya al revés, que lo que sería lógico pasa a lo contrario. Por eso digo que es importante al final que te vayas al precio. Pero esto sí que puede tener cierta lógica de que ahora el sector europeo de defensa esté más fuerte que el americano, porque Donald Trump es el nuevo presidente de Estados Unidos y está obligando a Europa a invertir mucho más en armamento, que den un porcentaje mayor como miembros de la OTAN. No vale que Estados Unidos sea el sheriff que proteja a los países europeos. Les está obligando a que inviertan en armamento y en sus ejércitos, con lo cual pues las empresas europeas de armamento se están viendo beneficiadas, se están viendo, es algo que ya lleva tiempo ocurriendo. Entonces, fíjate que ha habido varias compañías del sector americano que no están muy fuertes, probablemente descontando una posible tregua en Ucrania, me supongo que es lo que está empezando a descontar el sector, porque tienes, por ejemplo, creo que RTX es de las que está fuerte, Raytheon, ¿ves? Esta está fuerte todavía, pero en cambio tienes varias. Creo que Lockheed Martin ya está un poquito debilitándose un poquito. Mira, aquí lo tienes. Fíjate cómo está cayendo muy duro ya Lockheed Martin. Y esta estaría un poco a medias, a medio camino, pero también se está debilitando Honeywell International. Fíjate que ha roto la media con un hueco. Entonces, el sector en Estados Unidos ya no me gusta tanto, sobre todo estas dos. Raytheon todavía sigue fuerte, RTX, y en cambio Europa está con mucho momentum, está muy fuerte. Fijaos, Thales, tendencia alcista, acaba de romper la media. Fíjate Leonardo, que está más fuerte aunque Thales. Leonardo la tienes en subida libre, fortísima. También Dassault Aviation también está bastante fuerte. Perdonad mi pronunciación en francés, je ne sais pas parler français. Aquí podemos ver que está también en subida libre, pues muy fuerte. Entonces, David, sector defensa, mejor europeo que americano y buscando, eso sí, aplicando siempre un método objetivo, buscando el punto exacto de entrada, porque el punto exacto de entrada en un valor, el punto exacto no debería ser, mira, mi punto de compra es cuando le haga una pregunta a David y esté dando un seminario con BVA Trader.
¿A que no tiene lógica eso como punto de entrada óptimo, exacto, el mejor punto de entrada en un valor? No tiene lógica. Por ejemplo, mi punto de entrada en Google en el año 2009, perdón, en el año 2020, ojalá fuera el 2009, debió de serlo, pero no lo fue. David, Javier pregunta si la media que utilizas es la simple o la exponencial. Vale, buena pregunta. La A veces media doy por exponencial. hecho de que me sigue todo el mundo, pero no. Pues esta es la pregunta del millón y no porque valga $1.000.000, sino porque la he respondido, no 1.000.000, pero 1.000 veces por lo menos, y me alegra mucho que me hagan esa pregunta, porque significa que alguien nuevo descubre Bolsa General. Así que bienvenido a esta gran familia, y la media que uso siempre es una de 200 ponderada, ni simple ni exponencial. Es ponderada, también llamada weighted, o en algunas plataformas también pone quick. Quick o weighted, ¿vale? Y decía que puntos de entrada en Google, pues yo aproveché, que casi se me escapa otra vez Google, es uno de mis mayores errores de omisión, porque a mí ya me gustaba Google en el año 2010 y fui bastante pesado con el valor, pero yo todavía tenía mucho sesgo doméstico y tenía mucho menos capital del que tengo ahora. Afortunadamente, ¿no? Podría decir porque es bueno que evolucione hacia cada vez más. Tenía poco capital y yo las pocas compañías que iba comprando en el 2009 eran españolas. Y, y no compré Google. Y entonces yo ya hacía años que tenía como espinita clavada no haber comprado Google. ¿Y qué me encontré con Google? Pues me encontré una figura de rango lateral, que es esta que os voy a marcar aquí, o aquí lo veis, ¿no? Y cojo todo esto, ¿vale? Varios toques abajo, varios toques arriba. Entonces yo, ¿qué hice? Pues marqué la estructura, como siempre, un rango, cuando hay un rango, medía y proyectaba, lo mismo que hice antes con Bank Inter, ¿no? Entonces, me está marcando un objetivo hacia 80,50 como mínimo. Os hago una pregunta. Vino la crisis sanitaria, ¿no? Que todos conocemos, lo de Wuhan, el murciélago y todo esto, que lo pasamos bastante regular. Y la pregunta es, ¿anuló aquí la estructura, el objetivo alcista? ¿Qué me decís? Vale, pues me decís que no, nos anula, no, nos anula, no. Vale, David también no. Juan, no, no, no. Vale, efectivamente, ¿dónde se hubiera anulado? Pues un poquito más abajo. ¿Qué hice? Pues esta es de las pocas veces que puedo decir compré una acción casi en mínimos, ¿no? Porque yo no compro en mínimos. Lo que pasa que aquí no había entrado en la ruptura, entonces como no había entrado en la activación y tenía liquidez, me permití el lujo, y pocas veces sale también, de poder comprar aquí. Compré justo antes de cerrar la sesión del 23 de marzo. Es más, lo comuniqué a los cientos de clientes del centro de traders de Bolsa General. Y bueno, pues no salió mal del todo, ¿eh? No salió mal del todo esta. Otras han salido mal, como lo que dije antes, comenté antes de Alibaba. Y otras muchas han salido mal también, y otras muchas bien. O sea, al final está en buscar un buen timing de entrada. Entonces, ¿tenía aquí un buen timing de entrada? Sí, porque el riesgo que asumí era muy pequeño, el stop lo tenía muy cerca, era una acción que está muy barata, por mis criterios de value investing los cumplía todos, y encima, aunque el momentum había empeorado, por análisis técnico tenía una estructura activada, un objetivo ambicioso activado y muy cerca el soporte. Y encima me estaba dejando una vela doji libélula que podía marcarme un inicio de un posible giro, que una vela no marca una tendencia, pero podía ser un inicio. Justo se paró en el soporte y ahí me la jugué. Lo que yo leí en ese momento, o sea, es una compra, para que se entienda, que te está doliendo el estómago cuando la estás haciendo. Vale, que no te estás sintiendo muy bien el darle al botón de compra. O sea, menos ahí lo que no tienes es complacencia, porque vienes de muchos días hundiéndose la bolsa. Vienes de caer, 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 encerrado en tu casa. O sea, el mundo cerrado. Es todo lo contrario a la euforia. Bueno, pues por eso digo que tienes que intentar buscar también un buen punto de entrada siguiendo una metodología y aislarte del ruido. Y eso realmente es muy complicado. Debería esperar según tu método. ¿Por qué? Si el valor era alcista en el largo plazo. Y además ya tenía este objetivo activado. ¿Por qué deberías de esperar? O sea, podrías haber comprado aquí, aquí y durante la caída también. Aquí, aquí. Y yo tuve la suerte de que tuve esa oportunidad, de que tenía liquidez. Durante esta caída me iban saltando algunos stocks de mi cartera. Entonces tenía la liquidez y ahí pues compré Alphabet. Y bueno, pues es una de las que salen bien. Luego ya digo que hay otras que pues no salen tan bien. Pero como ejemplo de timing o de buscar un buen punto de entrada, creo que hay pocos
casos, y me gusta hablar siempre de casos reales y no de teorías, porque yo de teoría pues me voy ahora al mínimo de Nvidia o me voy al mínimo de Tesla o al mínimo del Bitcoin, pero os estoy hablando de un caso real, ¿no? Y de que hice con mi dinero y que creo que es una de las mejores estrategias en cuanto a timing que ejecuté en mi vida. Vale, vale, ya voy, si es para terminar un poco, ¿no? Porque son 9:25, llevamos ya un par de horas casi. Caterpillar, Supermicro, Vale, bueno, estas dos, de momento. venga, voy rápido. Que ya hemos dado además muchas pinceladas de reflexiones y de metodología. Sí, y vamos un poco No, pero más que es lo más interesante, ¿eh? Que eso se agradece un Sí, yo, montón. yo creo que eso aporta, o sea, a mí me hubiera Bueno, gustado, aporta yo estoy en muchísimo fase de valor y empezar, yo prefería, o sea, aunque igual cuando yo empezaba no me daba cuenta y querría también, oye, analista, cállate, no te vayas por las ramas y dime cómo ves, no sé, Astroc o cómo ves aquellos chicharros donde yo me andaba moviendo en aquella época y no tenía ni idea. Pero Avancit o Farmamar, ¿no? Que era Celtia de aquellas. ya. Pero realmente lo más importante es que alguien me hubiera explicado lo que he explicado o intentado hacer durante estas 2 horas, ¿no? El tema de qué funciona, qué no funciona, cómo filtrar el ruido, cómo fijarte en el momento, en el precio, etcétera. Bueno, Caterpillar es otra de las temáticas que se ha visto beneficiada y donde ha habido mucho momentum porque se anunció que Estados Unidos iba a invertir mucho en infraestructuras y es algo que ha brillado. Pero cuidado, porque está empeorando el momentum. Esto a lo mejor se convierte ahora en un movimiento de lateralidad y luego rompe por arriba. ¿Vale? Esto podría ser, que esto sea un rango lateral en formación. Pero está perdiendo momentum, lo está empezando a hacer peor que el mercado cuando era un valor que lo hacía mejor que el mercado, que lo había hecho bastante bien. Entonces, bueno, no es de mis favoritos, no está ahora mismo la fuerza aquí y tampoco me parece el valor de más calidad del sector dentro del sector industrial. Hay compañías muy, muy buenas en ese sector. A mí, por ejemplo, una compañía que me parece de mucha calidad, pero también no es, el sector en general no es lo que está más fuerte ahora, ¿eh? Pero una compañía del sector que me parece de mucha calidad, por ejemplo, a nivel de ratios, es Fastenal. Y de hecho, a largo plazo lo hace mejor que Caterpillar. Aquí vemos esta es de alquiler y venta de maquinarias. Pero fíjate que tampoco tiene mucho momentum ahora mismo, ¿no? Eso sí, está intentando ahí frenar en la media. En general, todo este sector industrial, la mayoría de valores están ahí un poco en un impasse, en un descanso. Desde los máximos que marcaron hace 2, 3 meses, han corregido un poquito. No es el sector que está más fuerte, pero eso no significa que tengas que vender. Lo que significa es que si estás buscando ahora lo más fuerte, probablemente no hay muchas compañías de este sector, alguna puede haber, pero la mayoría de los valores de este sector no son los que están más fuertes. Se me viene ahora, me viene una lista de valores y que hay alguno del sector que está bastante fuerte, pero general, la media del sector no está ahora liderando. Pero bueno, tampoco es un valor que esté muy débil y muy bajista, Caterpillar, y se tendría el primer síntoma de deterioro si pierde 348,52 dólares y también tiene soporte en los 304,83. Y como resistencias tendría la parte alta de este rango, que serían los 410,61, y los máximos históricos, que están solo un poquito por encima, en 416,97 dólares. Esos serían los niveles clave en Caterpillar. Y Supermicro Computer, pues es una compañía muy, muy volátil, esto es lo primero que tengo que decir, y que está ahora ante la prueba de fuego, su primer obstáculo, que es la media 200 descendente. Es la primera vez que va a testear la media desde que la perdió, que esto ya, esto justo lo analicé hace un par de días, entonces lo tengo muy fresco y está esto dibujado, de que comenté esto, ¿no? Que había perdido la media en verano del 24 y que este es el primer ataque que hace a la media, que es la primera zona de resistencia. ¿Cuándo mejoraría? Si rompe la media se gira al alza y sobre todo si rompe esta resistencia que tiene entre 48 dólares y 50,34. Si alguien me dice, oye David, ir a lo fácil es comprar ahora en resistencia un valor bajista y volátil como Supermicro Computer, ¿qué creéis que yo voy a decir? Eso es ir a lo fácil, porque creo que sería bueno que tengáis una mentalidad de yo voy a ir a lo fácil. ¿Y qué es ir a lo fácil? Elegir una empresa de mucha calidad, buscar un buen punto de entrada que no esté lejos de soporte y que me haga alguna estructura, tenga algún objetivo alcista pendiente, me haga algún suelo cerca de soportes. Y ahí, con un stop relativamente, tampoco tiene que ser muy ceñido, pero un stop relativamente cercano en un valor fuerte que encima sea de calidad, me posiciona. ¿Eso es ir más a lo fácil? ¿O creéis que es ir más a lo fácil un valor hipervolátil
que de repente no tiene auditor, busca un auditor externo, otro auditor para que le audite las cuentas que no se la quería auditar el anterior, un valor débil, bajista, volátil, rebota la media está bajando y es resistencia. ¿Dónde creéis que me complico menos la vida? Y ojo, a lo mejor 2 de cada 10 veces en la que no te complicas la vida, te forras, o sea, en la que no te complica la vida, pierdes, se gira a la baja y pierdes, pierde momentum, y en la que supuestamente te complicas la vida, vas un poco contra la probabilidad, se dispara un 90%, pero yo en líneas generales intentaría ir a lo fácil. O sea que de momento débil, eso sí, como dato positivo tiene un mínimo creciente, bueno, un posible mínimo creciente, todavía no es mínimo creciente, soporte 25,71 y luego también tiene soporte en 17,25, pero valor muy volátil. Vale. David, para terminar, oye, y pido disculpas a todos los asistentes porque es que me es imposible muchas veces de preguntar a David todo lo que preguntáis, porque podríamos estar aquí hasta las 12 de la noche, ¿vale? Entonces intento hacer un poco una selección, pero bueno, ya Manuel que me insiste varias veces y ya por cerrar la charla de hoy, ya no es ningún valor, sino David directamente nos pregunta ¿qué método aplicas tú? Tu Vale, a método. ver, claro, ¿Qué aplicas? ¿Aplicas chartismo fundamental, sí, índice, bueno, es una buena logaritmo? pregunta. ¿En Sí, base a qué? antes lo dejé ya caer un poquito. Yo invierto a largo plazo, esto es lo primero, porque yo cuando empecé a invertir era más impaciente, era más cortoplacista, buscaba ganar un poquito. Yo me conformaba a lo mejor con una subida del 15%, 12%, 20%. Yo ahora, pues lo que busco es intentar estar el máximo tiempo posible en un valor mientras no me dé señales de debilidad o cumpla todos mis requisitos, las dos cosas, ¿no? ¿Y qué requisitos tengo? Yo tengo un primer filtro de empresas que cumplen mis requisitos de calidad o de crecimiento. Es decir, la compañía no puede ser una empresa estancada o que no tenga mucha calidad. Tiene que ser una empresa que crece mucho o que tiene mucha calidad. Una de esas dos cosas. Puede ser que a lo mejor un 5% de la cartera esté en un valor un poco más especulativo, pero que esté muy fuerte y con objetivos alcistas. Podría ser. Pero básicamente van a ser empresas de mucha calidad o con mucho crecimiento. O una combinación de las dos cosas, ¿vale? Prácticamente no compro cíclicas, aunque hay alguna cíclica de calidad que podría entrar en cartera. Y valores muy, 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 muy volátiles, de estos, yo qué sé, cualquier cosa que se apellide casi biofarmaceuticals, que no habrá alguna buena, pero mira, voy a abrir una de casualidad, Aeon Biofarma, me imagino que me encontraré un valor hipervolátil. Mira, aquí lo tengo. Yo en este tipo de valores no voy a operar, ¿vale? O sea, aquello que lleva apellido Therapeutics, hay alguna excepción con Therapeutics que se me viene a la cabeza. UTHR, por ejemplo, pero vamos, en general. O que se apellide Biofarmaceuticals. También hay alguna excepción. Regeneron, bueno, es farmacéuticas, no es biofarmacéuticas. No encuentro una excepción ahora de biofarmacéuticas. Pero puede haber alguna que no sea tan mala. Pero en general, esas que llevan esos apellidos, nuevamente son valores que son empresas pequeñas que a lo mejor solo tienen uno o dos medicamentos en un ensayo muy inicial y se la juegan a un medicamento. Si lo aprueba la FDA y sale cara, pues se dispara, y si no la aprueban, pues es una máquina de quemar dinero. Entonces, yo en este tipo de compañías no voy a entrar nunca. Busco calidad o crecimiento. Luego, miro el gráfico. Para mí es muy importante para entrar, pero aún es más para salir. O sea, mi metodología, el análisis técnico es muy importante para comprar una compañía, pero para salir es fundamental. ¿Por qué? Porque os expliqué antes, y si no lo llego a explicar, ahora igual no lo entenderíais. Siento eso sí, la chapa si se hizo largo, pero el precio descuenta expectativas. No puedo esperar a que las finanzas que he estudiado para comprar una empresa para largo plazo se deterioren, porque cuando se deterioren, resulta que me ha caído la acción un 80% ya en bolsa, o un 70%. Entonces, para la salida, para mí es muy importante el precio, básicamente es la salida, me la va a dar el precio. Y la entrada, primero tengo un filtro de Value Investing, en el que también miro el momentum, y tiene que ser una empresa que cumpla mis requisitos de inversión. ¿Qué miro? Pues miro que la valoración no sea muy excesiva, incluso si es una empresa de crecimiento, salvo que crezca una barbaridad, tampoco me gusta que esté a per 500 o per 400, tengo mucho cuidado con eso. Pero puedo tener una empresa a PER 80 o puedo tener una empresa que no tenga PER si el gráfico es espectacular y tiene mucho momentum. De hecho, se me viene ahora una que tengo en cartera y que está en ese punto. Así que bueno,
si queréis conocer lo que hago y además entenderlo mejor, pues yo es que publico la cartera. Mi cartera personal está publicada a tiempo real y todos los movimientos que hago a tiempo real publicados en el centro de traders. Y además ahí tienes sistemas algorítmicos de bolsa general. Tenemos 13 sistemas algorítmicos ganadores donde hemos hecho backtest y se comprueba que han ganado dinero. Esa parte la lleva mi compañero Albert, que es un crack en cuanto a los sistemas algorítmicos, y son sistemas que están, algunos es que me da vergüenza decir lo que está ganando, porque suena a mentira, entonces no lo voy a decir. Pero vamos, que hay muchos clientes viéndolo y que son testigos de lo que están ganando esos sistemas desde que los estamos publicando. Esos están basados en algoritmos, que es la parte buena de si te vas al algoritmo, ¿no?, puro sistemático y no hay nada discrecional, es que apartas todo lo que sería el ruido. Luego están los sesgos para ejecutar la operación con dinero. Siguen estando ahí, de que seas capaz de seguirlo. Pero te quitas cualquier otro sesgo, ¿no? Y son sistemas basados en algoritmos. Muchos son algoritmos basados en precio y que están teniendo unos rendimientos espectaculares. Además, tiene sistemas que se actualizan una vez al día, habría que mirar un minuto al día, otros una vez a la semana, un minuto a la semana, y alguno incluso una vez al mes, que se actualiza una vez al mes. Hay que mirar la friolera de un minuto al mes. Y los hay de acciones y los hay de índices, con lo cual lo ideal, de hecho, no es que sigas un solo sistema, un solo método. Lo ideal sería que combines varios sistemas ganadores, varios métodos ganadores, porque puede haber, siempre va a ser más robusto, ¿no? Para que entendáis. Que sigáis 3 sistemas, por ejemplo. Uno en índices basado en precio, uno en acciones basado en value investing y otro en acciones basado en reversión a la media. Que no seguir solo un sistema basado en solo una cosa. Siempre va a ser más robusto el que estés combinando porque seguramente aplanarás la volatilidad, será menos volátil la curva de capital. Así que ese sería mi consejo. Si os queréis tomar la bolsa en serio, pues ya sabéis también dónde encontrarnos, ¿no? Si no tenéis ganas de aprender de verdad, pues no es vuestro sitio, la verdad, bolsa general. Pues sí, muy bien, David. Oye, yo creo que ya son las 10 menos 20. Todos son parabienes, David. Excelente masterclass. Gracias por la conferencia. Gracias a Viva Trader por las conferencias. Gracias, todo. Gracias. Y la verdad que como siempre digo, es una gozada teneros con nosotros. Y bueno, y deciros a todos los demás, el vídeo estará disponible tanto en Bolsa General como en BBVA Trader a partir de mañana pasado. Y si los que lo queráis también os podéis solicitar por email, os lo he puesto por ahí por el chat. Y nada más, deciros que David, pues a ver cuándo nos volvemos a ver. Yo me imagino que el mes que viene serás tú o será Albert. No, yo creo que no seré. Ya. Sí, yo creo que sí. tú serás. No sé. Creo que no. Pero bueno, si no ya un poco más adelante ya podremos contar con tu... Sí, ojalá pronto. Ya, A ver si en abril, mayo. Sí. Y nada más, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por todo. Y David, lo dicho, de nuevo, muchas gracias por tu colaboración y por todo lo que aprendemos, que es que yo aprendo un montón, ¿eh? Me quedo aquí 2 horas embobado. Lo que menos enredo es cuando hablas de las compañías y tal, porque al final yo te suelo seguir y claro, más o menos sé por dónde va. Pero las reflexiones que haces durante las conferencias, la verdad que son una gozada. Bueno, es que al final sí ayuda mucho si te gusta esto y te apasiona, porque al final es la manera en la que puedes echar horas. Todo es horas y perseverancia, porque yo no sabía absolutamente nada cuando empecé. Y de hecho aún me queda muchísimo. Es que no sé casi nada. Sé un poquito, pero prácticamente no sé nada. Estoy empezando a aprender ahora, empezando a ver un poco las cosas como se deben de mirar. Y lo que sí que creo que podemos ayudar mucho a los que sí que estén en la primera fase, ¿no? Porque en general uno empieza muy perdido en esto de la bolsa. Así que nada, espero que os haya gustado. Agradecer a BVA Trader la organización del evento y a todos los asistentes por vuestro tiempo y espero haberos podido ayudar un poquito y que hayáis sacado un poco alguna idea de cómo afrontar los mercados. Así que gracias y muy buenas inversiones. Venga, muchas gracias a todos. Gracias.